Bueno, en primer lugar, quiero agradecer aquí al corazón del barrio que nos invitó y pues nos da la oportunidad de estar aquí. A ustedes que se toman el tiempo de venir a escuchar lo que tenemos que decir. Platicando con Enrique, dijimos que queríamos hablar sobre la espiritualidad indígena. Entonces creo que lo primero que nos preguntamos es, ¿existe tal cosa? ¿Existe la espiritualidad indígena? ¿O con la conquista española todo fue destruido, todo fue aniquilado? En esta región, en el altiplano central, hasta mi pueblo, por ejemplo, pues quienes llegaron fueron los franciscanos. La labor destructiva fue grandiosa, destruyeron todo por completo. En toda mi región, en Tecali, en Tepeaca, Tecamachalco, pues se levantan imponentes los conventos franciscanos que dejaron. Pero sabemos que debajo de esos conventos hay otra historia, la de nosotros. Entonces, sin duda alguna, la antigua religión náhuatl, me refiero a la institución organizada, pues fue destruida. Los templos fueron quemados, los libros fueron quemados también, las obras de arte, las esculturas fueron destruidas y los antiguos sabios fueron asesinados. Tenemos el del coloquio de los 12, en donde se enfrentan los franciscanos con los últimos sabios indígenas, náhuatl, aztecas de la región de la náhuatl. Y pues es algo bien dramático el encuentro, porque en algún momento los sabios náhuatl, los últimos, dicen, es suficiente que tengamos que aceptar el control político, ¿no? Es suficiente que tengamos que reconocer a su rey. O sea, ya lo hicimos, ¿no? Reconocen que perdieron militarmente la conquista. Dice, pero vamos a conservar la religión. Y si, como ustedes dicen, nuestros dioses ya murieron, preferimos morir. Esa es la respuesta que dan los sabios náhuatl ante los reyes españoles, ¿no? Los reyes franciscanos. Y pues bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Los últimos sabios fueron asesinados. Y hay toda una historia, ¿no? O muchas historias. Está, por ejemplo, en mi opinión es la más emblemática, la de Ometostzin, nieto de Nezahualcóyotl, originario de Coco, quien fue quemado vivo en 1939, en octubre, precisamente por negar a aceptar el cristianismo. Entonces, digo todo esto para que se esclarezca mejor esa pregunta. ¿Existe la espiritualidad indígena? La religión indígena o las religiones indígenas de los diferentes pueblos indígenas, sin lugar a duda, no existen como instituciones. Todas fueron destruidas, todas fueron aniquiladas. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de las religiones, de las instituciones indígenas que había. Estamos hablando de ese sentimiento que movía a todos los habitantes de estas tierras, de esa manera que tenían ellos de interpretar su cosmovisión, su universo, la vida, la muerte, sus relaciones sociales, su trabajo, la tierra, todo lo que ellos sentían dentro, a eso nos referimos con la espiritualidad. ¿Existe o fue borrada de la faz de la tierra? Bueno, hay quien dice que todo esto no existe, ¿no? Que la espiritualidad indígena es cosa del pasado, ¿no? Y entonces se relega pues a las bibliotecas, a los centros de investigación, a las universidades, ¿no? Porque hay que estudiar lo que ya se murió, ¿no? Como el bonito Museo Nacional de Antropología, ¿no? Ahí está encerrado algo que está muerto, ¿no? No existe. Entonces, pues para aclarar mejor esta pregunta, les platico que allá en 2007, se llevó a cabo la Reunión Continental de Pueblos Indígenas de América, que fue convocada precisamente por el Congreso Nacional Indígena, del cual somos integrantes, y también pues, por la sexta declaración, ¿no? De la Selva Lacandona. Entonces ahí en Bicam, con los yaquis en el norte del país, en Sonora, nos reunimos, pueblos, tribus, naciones, desde lo más arriba del continente, que es el Canadá, pues hasta lo más abajo, que es Chile, ¿no? Y pues fue una reunión importantísima, ¿no? Histórica, que se hayan reunido los representantes, los voceros de los pueblos indígenas en ese lugar. Entonces, bueno, mi comentario a eso va que nosotros estuvimos ahí, participamos, pero algo llama poderosamente la atención, que ahí nada más quiero mencionar dos ejemplos. Uno es de las indígenas del norte, de lo que hoy conocemos como Canadá.
Pasó a decir esta mujer, una mujer bien hermosa, alta, morena, con los ojos rasgados, el pelo negro. Uno de mis compas que estaba ahí decía, parece una Pocahontas, por las caricaturas tal vez, pero los Pocahontas existieron, ¿no? Como pueblos. Entonces era una mujer indígena bien diferente a los pueblos indígenas de aquí, ¿no? Que son los pueblos indígenas del norte, del continente. Entonces esta mujer pasó a hablar ahí enfrente de todos y dijo, Canadá se presenta ante el mundo como un país de paz, pero no es cierto. Canadá nos exterminó, nos está exterminando. Ellos eran originarios, o ellas son originarias de esta región canadiense que se conoce como British Columbia. Entonces ellos ahí aclararon que ellos nunca cedieron sus tierras, no firmaron contratos con el gobierno de Canadá, o sea que para ellos sigue siendo su territorio y es un territorio ocupable por los canadienses. Pero las palabras que decía esta mujer, aparte del contexto histórico, tenían una gran riqueza espiritual, porque ella decía, cuando vinieron los blancos, nos dijeron que viéramos hacia arriba, porque arriba decían ellos que está lo sagrado. Dice, pero hermanos, nos mintieron, lo sagrado no está allá arriba. Dice, mientras nosotros veíamos allá arriba, ellos se adueñaron de todo lo que estaba aquí abajo, se adueñaron de nuestra montaña, se adueñaron de nuestro bosque, se adueñaron de nuestros animales, se adueñaron de todo. Y entonces esta mujer decía, llegó la hora de bajar la mirada, lo sagrado no está arriba, está abajo. Sagrado es nuestro bosque, sagrado es nuestra montaña, sagrado es nuestro lago. Y entonces esta mujer estaba hablando pues, precisamente de la Madre Tierra, que es por la Madre Tierra por quien tenemos que luchar, que es la Madre Tierra quien está siendo atacada, aniquilada, destruida, violentada por este sistema que estamos viviendo, el capitalismo. Pero fuera de las palabras un tanto políticas que se decían ahí, lo que trascendió en este encuentro era el discurso de lo sagrado, el reivindicar a la Madre Tierra. El otro ejemplo que doy es pues ya del sur del continente, de uno de los pueblos indígenas del Ecuador. Ahí subió a hablar un señor que pues iba con su indumentaria tradicional, un traje negro, bueno, un sombrero. Y entonces él nos decía, dijo ahí ante todos, que decía la cruz, hermanos y hermanas, la cruz solamente es el símbolo de la masacre de los pueblos. No hay nada sagrado en esa cruz. Esa cruz es nuestra destrucción. Y entonces este hombre estaba llamado a reivindicar, pues, la actualidad originaria de los pueblos de América. Con eso lo que quiero decir es que el espíritu de la Madre Tierra, el sentimiento hacia la Madre Tierra, ese no fue huido. Permanece, vive hoy en los pueblos indígenas del continente africano, desde lo más norte hasta lo más sur, pasando, claro, por México. Y bueno, ya hablando de México, pues también quiero comentar que pues aquí pues como integrantes del Congreso Nacional Indígena, pues tenemos compañeros y compañeras, como lo decía Esteban. Entonces, entre nuestros compañeros y compañeras que tenemos del CNI, del Congreso Nacional Indígena, pues hay muchos, ¿no? De hecho, la diferencia del CNI con las demás organizaciones indígenas a nivel nacional, porque las hay, es que en el CNI estamos los pueblos, estamos en lucha y en resistencia, porque hay otras organizaciones indígenas, pero pues están bien vendidas en el gobierno, reciben programas, reciben apoyos, reciben cosas, ¿no? Y hacen sus organizaciones dentro de los partidos políticos y los dividen, y hacen que se enfrenten entre pueblos para sacar cosas, beneficios. Pero bueno, en el CNI estamos los pueblos que no creemos en esa forma de hacer política, o sea, la institucional, y que estamos pues en contra de ese sistema que está destruyendo a la Madre Tierra, o sea, vitalicio. Entonces dentro del CNI, pues digo que están los pueblos en lucha y en resistencia, y tenemos como compañeros y compañeras, pues a los yaquis, por ejemplo, pues a los rarámuri, pues a los purépechas, claro, a los huicharicas que conocemos comúnmente como huicholes, y desde el otro extremo del país, o sea en el sur, pues están los otziles, los celtales, los tojolabales, los choles, los mayas peninsulares, y pues de toda la región, ¿no? Pues ahí están los popolocas, los totonacú, los náhuatl, los mixtecos, los zapotecos, porque hay grupos, organizaciones de todos los pueblos indígenas, pues que estamos en lucha y en resistencia.
Entonces, de todos los compañeros que tenemos dentro del CNI, quiero mencionar el caso a uno de nuestros compañeros, que son los huicholes. Nosotros hemos tenido contacto muy cercano con los huixáricas, hemos estado en sus pueblos, los hemos acompañado en sus movilizaciones, cuando estuvieron aquí en la Ciudad de México, cuando recuerdan que estaba todo este asunto de Viricuta, pues porque el gobierno quiere concesionar todo el desierto, que para ellos es sagrado, pues a las nacionales extranjeras, ¿no? A las mineras canadienses. Entonces ellos hicieron sus movilizaciones allí en el CERE, y pues bueno, somos compañeros y compañeras de ellos, de los huicholes. Y entre nosotros, más que compañeros y compañeras, pues somos hermanos y hermanas. Entonces, los menciono a ellos porque pienso que de todos los pueblos indígenas, ya ven que con la conquista unos pueblos fueron conquistados pues más primero y otros más después. Los nahuas fuimos los más primeros, ¿no? Nos tocó enfrentar esa conquista. Después les tocó a los mayas, ¿no? Y ya más al último, pues a los del norte, a los yaquis, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de todos los pueblos indígenas de México, en mi opinión, los huicholes fueron los menos cristianizados. Y lo digo porque pues yo he hablado con ellos, no con sus líderes, que más que líderes tienen portavoces, ¿no? Pero pues cuando hemos ido a sus comunidades hemos hablado con jóvenes, con señoras, con señores, y platicamos tranquilamente, ¿no? De cómo ellos el mundo, de qué piensan, cómo se relacionan entre ellos con la naturaleza, y no nos cabe la menor duda, ellos no son cristianos, ellos han sido los guardianes de la antigua espiritualidad originaria de estas tierras. Para ellos toda su cosmovisión gira en torno a la tierra, al desierto, a la montaña, al venado, peyote, que es su planta sagrada, al sol. Ellos tienen otra forma de ver y entender el mundo. Y fueron los menos cristianizados, pero no los únicos, ¿no? También hemos estado con los purépechas, en sus rituales del Año Nuevo Purépecha, y también hemos visto y escuchado muchas cosas, ¿no? Y también hemos estado con los cuicatecos y hemos estado, pues son nuestros compañeros, ¿no? Los hemos visitado. Y bueno, lo que podemos decir entonces, pues, del hecho de vivir con nuestros compañeros, pues es que a la pregunta que hacía al principio es que no, la espiritualidad indígena en México no fue exterminada. Sus instituciones religiosas fueron destruidas, se destruyeron todo, pero no así el espíritu que los mueve, los movía y los mueve. Entonces en México pues, existe esa espiritualidad, y entonces creo que la parte más clara de esta espiritualidad pues es este concepto de la Madre Tierra, porque hemos preguntado a todos nuestros compañeros, por ejemplo al purépecha, así, oiga compa, ¿y cómo se dice Madre Tierra en purépecha? Y aclara, mamá se dice de esta forma, tierra donde sembramos se dice de esta forma, pero Madre Tierra se dice de esta forma. O sea que hay una palabra para decir ese concepto, ¿no? De Madre Tierra. Y eso se repite con todos los pueblos indígenas de México. En náhuatl, pues que es toda esta región náhuatl, aquí vivían pueblos náhuatl en toda esta región y viven sus descendientes, pues decimos Tonantzin, ¿no? Que quiere decir Madre Tierra. Es un nombre propio y hace referencia al aspecto femenino de la divinidad, que se refiere pues a la Madre Tierra. Entonces, pues ya lo que quiero decir es que pues ya estamos hablando de la espiritualidad náhuatl y estamos diciendo que no fue exterminada, no fue extinguida, y que la espiritualidad náhuatl pues, existe, vive en los pueblos. No necesitamos que lo reconozcan, o algún antropólogo nos diga que sí existe, ¿no? Lo vemos y lo vivimos todos los días en nuestros pueblos de muchas formas, y entonces decimos que en nuestros pueblos, nosotros, las gentes que vivimos ahí, descendientes de las antiguas culturas que habitaron estas tierras, pues tenemos una cosmovisión propia. No estamos negando la imposición del cristianismo, porque en nuestro pueblo, si ustedes van de visita, pues van a ver que el cascarón, la apariencia, pues todo es cristiano, ¿no? Están las iglesias levantadas, están las fiestas patronales, pareciera a simple vista que nuestros pueblos son católicos cristianos en su mayoría, aunque ahora hay una nueva agresión a nuestros pueblos, porque si hace 500 años se dejó venir el cristianismo latino, pues el de la Iglesia Católica, pues hoy se está dejando venir a nuestros pueblos el cristianismo anglosajón, que viene a crear conflictos y cosas en nuestros pueblos, ¿no? Pues allá en mi pueblo ya andan los mormones, ¿no? Ahí predicando, andan los testigos de Jehová,
un señor que se fue a Estados Unidos, se trajo una religión de tendencia anabaptista y ya puso su iglesita, están los protestantes nacionales, todos nuestros pueblos están viviendo el embate de esas instituciones religiosas, que en nuestra opinión pues son transnacionales extranjeras. La más poderosa pues sin duda alguna es el Vaticano, que tiene sus sucursales hasta en mi pueblo, ¿no? Pero bueno, fuera de todo eso, pues pues sí, en nuestros pueblos, aunque decía que pareciera que la parte exterior es católica cristiana, hay cosas muy íntimas, muy de nosotros, que vivimos cotidianamente, que por donde las vean no son cristianas, pertenecen a otra forma de ver el mundo, o sea, a otra cosmovisión, y en nuestro caso, pues es la cosmovisión náhuatl. Y bueno, ya hablando de todo esto de la espiritualidad del mundo náhuatl, hace poco UNAM sacó un documento, está dividido en 3 tomos, que se llama Cantares Mexicanos. En nuestra opinión es una obra importantísima, patrimonio de todos los mexicanos. Pero les platico un poco de cómo está esta historia, ¿no? Este conjunto de textos, que son 85 folios, es decir, hojas que están escritas por adelante y por atrás, fueron encontradas por José María Vigil en 1889 en la Biblioteca Nacional. De ahí hubo investigadores que pues les llamó la atención y empezaron a estudiar fragmentos solamente de ellas, ¿no? Hasta que Ángel María Garibay, a mediados del siglo pasado, saca los Cantares Mexicanos en una edición en español, pero la saca nada más así en español, con unos comentarios muy analíticos, ¿no? Pero entonces no se habían publicado los Cantares Mexicanos en el original, ¿no? Así en náhuatl. Se habían publicado estos. De hecho, si ustedes han leído la obra del maestro Miguel León Portilla, pues encontrarán que en muchos de sus libros, pues él pone extractos de los Cantares Mexicanos. Pero apenas hasta 2011, que la UNAM publica, después creo que de 20 años de trabajo, a cargo de León Portilla, pues publican esta magna obra, que es como así, ¿no? Todos los Cantares Mexicanos por primera vez se publicaron. Y es muy bonito porque le llaman el códice de la poesía náhuatl, porque aunque está escrito en el antiguo sistema de escritura náhuatl, porque hay que decir que los náhuatl tenían un sistema de escritura, un sistema de escritura antiguo, están escritos en el alfabeto latino, pero pues a pesar de eso, es seguro que pertenecen a la antigua tradición náhuatl, estos documentos, ¿no? Entonces esta serie de los Cantares Mexicanos pues abarca documentos bien diversos, ¿no? Están, por ejemplo, los Yaucuicas, que son los que hablan de la guerra. Ahí ustedes pueden encontrar esos testimonios tan fascinantes, ¿no? Y emotivos de lo que fue. De ahí Miguel León Portilla saca su visión de los vencidos. Son los anales de Tlatelolco, ¿no? Esos poemas dramáticos, que pues aquí entre nos, la primera vez que yo leí esos a conciencia, o sea, con la seriedad y el interés correspondientes, pues yo me empecé a llorar, ¿no? O sea, el leer, no lo que algunos imaginan que fue, ¿no? El testimonio de los náhuatl que vivieron la destrucción de México Tenochtitlan, cuando escriben que pues, las paredes están ensangrentadas, ¿no? Que hay pedazos de sesos en las paredes, que un hombre va corriendo y le dieron un espadazo en el estómago y lleva sobre sus manos sus tripas, ¿no? Es terrible, ¿no? El humo que está saliendo, ¿no? La destrucción total. Esto fue un drama para la humanidad, la destrucción de México Tenochtitlan, tan importante históricamente, creo, pues como la destrucción de Jerusalén, o la de Constantinopla, o la antigua Roma. Pero bueno, no le damos esa importancia aquí, ¿no? Porque pues para la educación que nos dan los centristas, la historia pasó en otro lado, pero aquí no. Pero bueno, eso pasó aquí en estas tierras. Entonces esos poemas, los Yaucuicas, tratan de esos temas, ¿no? Temas de la guerra. Están otros tipos de cantos que son los Chopancuicas, que se dice tratan sobre la primavera, ¿no? La alegría de la vida, ¿no? De la primavera. Están los Icnocuicas, que son cantos tristes, cantos de tristeza. Están los Cococuicas, que son de amor, de relaciones humanas, personales. Están los Xochicuicas, que son reflexiones que caen en el ámbito filosófico, existenciales. Y también están los Huehuechucuicas. Esos son eróticos, tienen que ver con sexualidad, muy bella. Entonces, pues, se les recomienda ampliamente que los lean.
la colección, pues, Cantares Mexicanos. Para ser honestos, en la Escuela Autónoma de Emiliano Zapata no los tenemos, por falta de lana, ¿no? Pues ya ven que luego los libros son bien caros, pero pues hemos conseguido así que en internet, que nos pasan fragmentos y todo eso. Entonces, para nosotros, como escuela, el estudio de los documentos antiguos es importantísimo, ¿no? Porque es lo que nos da fundamento, en el caso de nosotros que estamos reivindicando nuestra historia náhuatl. Entonces para nosotros es importantísimo esta colección pues, de los cantares mexicanos. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que es esto de los cantares mexicanos, ¿no? Y el primer canto, bueno, algo más, se piensa, o los investigadores aseguran, que estos cantares eran cantados, por eso les llaman cantares mexicanos, porque son poemas por sí mismos, ¿no? Pero se piensa que tenían una especie de métrica, de ritmo, que bueno, es difícil conocerlo, ¿no? Porque la destrucción que hicieron del mundo náhuatl fue tal que pues hoy intentar reconstruir eso pues está canijo, ¿eh? Pero bueno, están seguros que eso se tocaba con instrumentos, o sea, todos estos cantos no se recitaban pues como hoy aquí recitamos una poesía, ¿no? Más bien era, no sé, un grupo musical y con mucho orden, y pues se cantaban estos poemas, ¿no? Por eso el nombre de Cantares Mexicanos. Bueno, el primero de ellos, que es del que les quiero hablar hoy, el que les quiero compartir, es uno que se llama, bueno, se me ocurrió escribirlo aquí, se llama así, el Cuicapeucayo, ¿sale? Es un poema muy hermoso, es con el que empieza esto. De hecho, yo pienso que es un poema que es no solo hermoso, sino que es fundamental para la cultura náhuatl, porque la característica más importante de este poema es que no tiene la menor influencia del cristianismo, ninguna, porque hay muchos documentos que se escribieron después, o en el siglo XVI, después de la conquista, que pues ya tienen ciertos elementos cristianos, ¿no? Por ejemplo, quien ha leído los Huehuetlatoli, ahí ya se alusión a Jesucristo y a la Virgen y todo eso, ¿no? Porque ya se está imponiendo el cristianismo. Entonces en esos textos ya hay una influencia cristiana. Pero a diferencia de esos, el Cuicapeucayo, que lo traducen como el comienzo o el principio de los cantos, no tiene la menor influencia del cristianismo. Entonces los investigadores consideran un documento de origen netamente prehispánico. Sagún, porque bueno, eso tal vez no lo mencioné, creo, que quien hace esta recopilación Sagún son gentes de México, de Tenochtitlan, que lo único que dicen es contar lo que ellos saben, ¿no? Entonces lo que hacen los franciscanos es trasvasar eso al alfabeto latino, y ese pues el resultado es este canto. Entonces yo pienso que cuando los franciscanos escriben este canto, el Cuicapeucayo, creo que ni idea tenían de lo que estaban escribiendo, ¿no? Pues era más famoyendo, ¿no? Con eso de que el alfabeto latino es fonético, pues nada más estaban ahí escribiendo, pero no entendían la dimensión de este documento, ¿no? Porque en su afán de decir la espiritualidad indígena, pues se les pasó, porque sobrevivió. Entonces es un poema importantísimo, ¿no? Porque si queremos entender cómo fue la espiritualidad náhuatl antigua, pues tenemos que recurrir a los documentos, porque hay gente de buena fe que lo que hace es inventar, ¿no? Hacer un imaginario de lo que a ellos les hubiera gustado que fuera el mundo antiguo, y entonces crean unas utopías bien utópicas, ¿no? Así que dicen, no, que antes los aztecas, que era así lo más hermoso. No es cierto. No es cierto, esta no era una utopía, éramos pueblos, ¿no? Con nuestros propios conflictos, con nuestros propios problemas, pero nuestros, ¿no? Y entonces, pues bueno, este canto, ¿no? El Cuicapeucayo, insisto, me parece importantísimo. Entonces, bueno, el sentido de esta charla que se comparte hoy es leerles el poema, el Cuicapeucayo, en castellano, claro, porque si no se va a entender. Pero en mi opinión hay palabras que no se pueden traducir. Por ejemplo, déjenme pensar en un ejemplo. En el cristianismo, o en el catolicismo, para ser más precisos, hay una cosa que le llaman el misterio de la transubstanciación, ¿sale? No sé si ustedes saben qué es eso, pero hasta donde yo entiendo es el momento en el que el vino y el pan se transforman literalmente, no metafóricamente, tal cual se transforman pues en el cuerpo y la carne de Jesucristo, lo cual es imposible desde la ciencia, ¿no? Por eso debo decir que yo fui estudiante de física de la UAP, ¿no?
Entonces tal cosa no es posible. En el universo no puede, o no hay fuerzas sobrenaturales, ¿no? En este universo solo hay 4, y no puede pasar nada más allá de esas 4 fuerzas. Pero bueno, son creencias, y entonces en el catolicismo se habla del misterio de la transubstanciación. ¿Se imaginan ustedes cómo le harían ustedes para traducir la palabra transubstanciación a un monje budista tibetano? Tal vez es posible en la lengua tibetana pues tomar los elementos que forman la palabra trans, sustancia y la terminación sion y todo eso, ¿no? Pero ¿qué le diría eso a la mente de un budista tibetano, a sus sentimientos, a su espiritualidad? Yo digo que no gran cosa, ¿no? Diría, órale, ¿no? O que le dijeran que es la Trinidad, por ejemplo, a un hindú, con Krishna y pues toda la gama de dioses que hay, ¿no? Diría, por más 3, ¿no? Si puede haber más. Entonces hay un problema muy serio, ¿no? En esto de la traducción, en los conceptos religiosos. No es tan fácil nada más pasar una palabra pues a otro idioma y ya, ¿no? Y pensar, ay, sí se va a entender. Porque a lo mejor cuando se traduce pues ya no significa nada en nuestra lengua, ¿no? Pierde todo su contenido. Es un sonido, claro, y a lo mejor es una palabra y tratamos de darle sentido, pero ya fue vaciada de su contenido. Y en estos asuntos de la espiritualidad, pues yo diría vaciado de todo su sentido espiritual, ya no dice nada a nosotros. Bueno, entonces, antes de leerles este poema en castellano, pues me gustaría compartirles algunas reflexiones sobre algunas palabras en náhuatl, que están precisamente en este poema, para que cuando lo lean, tal vez ustedes puedan tener una mejor idea de qué trata este poema, ¿no? Pues es un poema auténtico, ¿no? Antiguo, de la tradición náhuatl antigua. Entonces, pues haremos ese intento, ¿no? De explicar algunas palabras. Bueno, la primera palabra que les quiero compartir es una palabra muy bonita y que en mi opinión suena medio divertida la palabra, ¿eh? Es huitzitzilin, es la de arriba, la de abajo viene después, ¿no? Entonces esa palabra, huitzitzilin, esa palabra significa colibrí en un sentido literal, ¿no? Pero en náhuatl hay mucho del sentido metafórico. Entonces, claro que huitzitzilin es este pajarito que ustedes conocen, ¿no? Suba mucho y anda, pues por ahí, un chupamirto también le dicen, ¿no? Bueno, pero en náhuatl hay un en todo esto del pensamiento náhuatl antiguo, el sol, los diferentes movimientos del sol durante el día y durante el año, claro, es representado con diversas aves. Entonces, pues, a veces se representa con un águila y a veces, pues, con otras aves. Pero en particular esta, la huitzitzil, es un ave que representa el sur, que representa... me quedé pensando en otra cosa, ¿no? Que, ya sé, a lo que iba. Ustedes han visto, bueno, no sé si a veces en realidad no es posible observar ciertos fenómenos, pero no sé si han visto por dónde se mete el sol. Bueno, se mete por el poniente, ¿no? En este caso el sol sale por el oriente y se mete por el poniente. Si ustedes observan durante un año completo cómo se mete el sol, se darían cuenta de que el sol no se mete nunca en el mismo lugar, que va cambiando su posición, a veces anda hasta por acá y a veces anda hasta por allá, ¿no? Bueno, saben ustedes por qué pasa eso, ¿no? Pues es la órbita de la Tierra alrededor del sol y nosotros la vemos así desde aquí. Bueno, nada más de eso quiero aclarar que cuando el sol, es que desde aquí, pues no sé, pero desde mi pueblo sí lo ubico muy bien, ¿no? En los cerros, no por dónde, pero desde mi pueblo se ven los volcanes, el Popo. Entonces, cuando el sol alcanza su posición más al norte, que es al Popo, eso viene siendo el solsticio de verano, que es el 21-22 de junio, que pasó no hace mucho, ¿no? Ese día es el día más largo de todo el año. Si ustedes ven con su reloj, es el día que tiene más horas de luz y menos horas de oscuridad, ¿sale? Entonces eso es el 21 de junio. Si ustedes observan 3 meses el sol, van a dar cuenta cómo el sol empieza a caminar a la derecha, que diga a la izquierda, ¿no? Porque está a la derecha, entonces empieza a caminar a la izquierda. 3 meses después exactamente son los equinoccios. Vendría entonces el equinoccio de otoño, que es junio, julio, agosto, septiembre, el 21 de septiembre, ¿no? Entonces bueno, ese día es el equinoccio.
Ese día es el equinoccio porque el sol, que diga el día y la noche tardan exactamente lo mismo, ¿sale? Bueno, entonces estamos en medio. Pasan 3 meses y el sol se corre a su posición más al sur, que eso va a ser como por el 21-22 de diciembre, ¿sale? Ese va a ser lo contrario al solsticio de verano, el solsticio de invierno. Va a ser la noche más larga de todo el año, con más horas de oscuridad y con menos horas de luz, ¿sale? Diciembre. Y luego van a pasar 3 meses, el sol se regresa y vuelve a caer en medio, que sería el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, 22 o 20, no depende, a veces hay un día diferente. Entonces, bueno, en esta forma de entender el mundo de los antiguos nahuas, ellos decidieron poner al colibrí, al Huitzilin, como el símbolo del sol del sur, o sea, el del solsticio de invierno, ¿sabes? Que es el sol recién nacido, y bueno, hay mucho más sobre esto, ¿no? Pero igual no me quiero extender mucho porque pues no es la intención hablar de esto hoy, al menos no hoy. ¿Sale? Entonces el Huitzilin pues viene siendo una ave bonita, en un sentido, pero en otro también la podemos pensar como un ave sagrada, porque simboliza algo sagrado, que es el sol. No se les olvide que no en balde, por eso los aztecas pusieron como su deidad tutelar pues a un colibrí, y para confirmarlo pues dijeron que era el colibrí del sur, ¿no? O sea, Huitzilopochtli, que Opochtli quiere decir izquierda, ¿sí? Como el corazón, ¿no? Que está abajo y a la izquierda. Bueno, está a la izquierda el Huitzilin. Entonces, bueno, este canto, el que les digo, el Quicapeucayo, trata de un hombre náhuatl, que se topa frente a frente con un colibrí precioso, o sea, con un Huitzilin. Pero ahí el Huitzilin no es un pajarito común y corriente, sino está representando una deidad solar, claro. Entonces, bueno, es lo que quiero aclarar de esta palabra, ¿no? El colibrí, o sea, no es nada más el animalito, ¿no? Es algo más profundo todavía, el Huitzilin. El poema, el Quicapeucayo, describe al colibrí con ciertos adjetivos que son hermosísimos, ¿no? Por ejemplo, piensen que le dice el Quetzalhuitzilin, que Quetzal pues sabemos que es un ave, pero es tan hermosa que se tomó como símbolo de lo más hermoso que hay, de lo más precioso, de lo más hermoso. Entonces nos confirma que es un colibrí precioso, un colibrí especial, por la palabra esta de Quetzal, ¿sale? Y otro de los adjetivos que usa para hablar de este Huitzilin es el Chalchihuitl, que es el jade. Entonces lo llama el Chalchihuitzicatzin, o sea que es un Huitzilin, un colibrí, pero del color de jade. Pues imagínense, es un colibrí muy, muy especial con el que se va a encontrar este humano, se va a topar con él frente a frente. De eso trata la historia de Quicapeucayo. ¿Sale? Entonces, bueno, eso fue el Huitzilin. Otra palabra que quiero comentar es esta, el tepetl, ¿no? Igual, el tepetl, pues así como algo, un objeto material, pues es un cerro, ¿no? Pero ojo, en la cultura náhuatl, el cerro fue y es, hasta hoy, pues algo sagrado, ¿eh? El cerro concebimos que es algo que tiene vida. Entonces, por ejemplo, en mi pueblo, estoy seguro que en otros pueblos hay otras historias, otras tradiciones, pero en mi pueblo, eso me lo contó mi padre y otros familiares, ¿no? Pero entonces ellos dicen que cada cerro, allá en nuestro pueblo, tiene su corazón, porque si tiene corazón es que está vivo, ¿no? Solo los seres vivos tienen corazón. Entonces ellos dicen que el cerro tiene su corazón, ergo, está vivo el cerro. Y su corazón es una víbora, normalmente de cascabel. Entre más grande es el cerro, pues más grande es la víbora, ¿no? Y entonces decía mi jefe que cuando la víbora se hace vieja, muy, muy vieja, pues entonces le empiezan a salir plumas. Y ya que tiene plumas, vuela. Y cuando vuela, agarra camino para el oriente, o sea, por donde sale el sol, para irse a vivir al mar, hacia mi papá, ¿no? Entonces allá en mi pueblo, en la región, los cerros siguen siendo sagrados. No sé si conocen ustedes, en la geografía del estado de Puebla, está esta cordillera que se llama Tenso. Su nombre correcto es el Tenso Nuevo, el Viejo Barbado. Este cerro es sagrado.
un pueblo vecino de mi pueblo es Molcajá. Bueno, es un municipio vecino, pero la cabecera municipal se llama Molcajá. Bueno, pues cada año ellos organizan una peregrinación al cerro y llevan un cura, y allá arriba del cerro pues hacen una misa. Entonces, bueno, esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Que en apariencia pues nuestros pueblos fueron completamente cristianizados, ¿no? Uno puede decir, están haciendo un ritual católico, pero pues ellos están yendo a ver al cerro, porque le van a pedir cosas al cerro. Entonces cuentan las leyendas llegadas por mi pueblo, ese cerro no solamente está vivo, sino que tiene poderes muy, muy especiales. Para la gente ambiciosa, si ustedes quieren tener lana, pues es como la forma del capital, ¿no? Que el único sentido de la vida es tener dinero. Si se lo creen, pues entonces pueden ir a este cerro, al centro. Dicen que tienen que ir a la medianoche, parte más escabrosa, así difícil de subir, y entonces llegan, y como por arte de magia se va a abrir, se abre, ¿no? Y entonces ustedes pueden entrar, y allá dentro del cerro, aunque se dice así en palabras que ahí vive el diablo, la verdad es que la gente de mi pueblo dice que ahí vive un catrín. Se imaginan un diablo así con cuernos y colmillos, ¿no? No, se imaginan un hombre elegante, bien vestido, y muy amable, por cierto, y que no causa miedo, y que uno puede platicar tranquilamente con él. Y así que es bien bueno el señor este, y que dice, bueno, ¿y tú qué quieres, no? Dice, no, pues yo quiero ahí unos cuantos kilitos de oro, ¿no? O yo quiero por ahí 1.000.000 de euros, o algo, ¿no? Y que él dice, Simón, no hay, se lo doy, pero tiene su precio eso, ¿no? Porque dice que hay que firmar un contrato, y el contrato se tiene que firmar con sangre. Que entonces el catrín le da a uno una pluma, con una punta muy filosa, y se tiene uno que rascar la vena, y entonces firma uno. Firmado, el catrín lo recibe, y entonces uno ya va a ser feliz, porque uno va a tener lo que quiere, ¿no? O sea, hasta lana. Pero ojo, el problema es que cuando uno se muere, el contrato es para que uno regrese al cerro, o como el señor en cuerpo y en alma. Entonces, bueno, mi mamá y entre sus historias que me contaba decía, no, y es que allá en el pueblo hace muchos años dicen que ya estaban velando a un señor que fue pacto con el Tenso, y que el día de su velación ya estaba ahí el ataúd, las velas, la gente rezando, todo eso, y que se empieza a mover el ataúd y que lo abren y que sale un marrano negro, bien feo el marrano, así horrible, ¿no? Y que entonces que sale el marrano, se echa un brinco de la caja y que corre camino al Tenso. Entonces, bueno, son historias que a veces pueden parecer fantasiosas, leyendas, lo que sea, pero que yo de lo que estoy hablando aquí es que en nuestros pueblos la tradición es que los cerros son sagrados, los cerros están vivos y tienen su corazón. Y hablan, porque según el Cuicateucario, dice que cuando este hombre se topa al colibrí, entonces pues él empieza a escuchar el canto de pájaros, muchos pájaros por cierto, ¿no? Pero que en medio de todos esos pájaros, por ahí hay un cerro, y que entonces dice la expresión en náhuatl, Yukin Intepes Quinananquinia. Dice, y entonces el cerro como que le responde. O sea que el momento que está ocurriendo ahí en que el hombre se está encontrando con el colibrí precioso es tan, tan especial que todos los pájaros están cantando cantos preciosos, ¿no? Los más hermosos, y no solo eso, ¿no? Sino que la alegría y el momento trasciende a todos ellos a tal grado que pues ahora es el cerro el que se pone a cantar. El cerro está cantando pues porque el cerro está vivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que tengo que decir en cuanto a esa palabra, el Tepetl, el cerro, ¿no? Y pues ya ven que hartas palabras aquí de nuestros pueblos de toda la región pues llevan esa palabra, ¿no? Así como Tepeyahualco, Tepec y Zacatepec, ¿no? Y muchos otros pueblos, ¿no? Pero es el famoso Tepetl, ¿sí? De hecho, la idea de Tepetl todavía va más allá, porque se considera que el cerro es... ya se me olvidó decirles el ejemplo de mi pueblo. Allá en mi pueblo hay un cerrote que tiene la forma de una campanota, que cerro es el que precisamente nos da nombre e historia, decimos, ¿no? Entonces ese cerro es el que se llama Huitziltepec, o Huitziltepec, que es como se llama correctamente, hoy decimos Huitziltepec, nos comemos ahí 2 letras al hablar. Pero bueno, esa es la cosa, que como hoy cometemos un error al pronunciarlo, es que más bien lo que pasó aquí es que muchas palabras fueron degeneradas por el español. Piensen, por ejemplo, la ciudad esta que hoy es capital del estado de Morelos, que es Cuauhnáhuac.
El gentilicio de alguien, o sea, cuando alguien es de un lugar, en náhuatl se le da con la terminación K. Entonces, alguien que era de Cuernavaca era un Cuauhnahuaca. Como el español no lo podía pronunciar, entonces ya, en lugar de Cuernavaca, o en lugar de decir Cuauhnahuaca, Cuernavaca. Eso pasó, por ejemplo, con Tepeaca, que está allá por el pueblo, es una ciudad cercana, tal vez la conocen, ¿no? Hoy todos le dicen Tepeaca, pero por su glifo nosotros sabemos que su nombre original es Tepeyaca. El pueblo que les platico, hoy le decimos todos, le decimos Molcajá. Ahí la plaza es los jueves y dicen, vamos a Molcajá a la compra, ¿no? Al tianguis. Pero su nombre correcto es Molcacha. Huitzilopochtli, la deidad azteca, los franciscanos algunos lo escribieron como Huichilopo. Entonces hubo una degeneración de muchas palabras en náhuatl, ¿no? Entonces, para la compañera que decía el asunto del Cerro del Colibrí, si uno dice Huitziltepec, parece que significa Cerro del Colibrí, porque lo pronunciamos mal. La manera en la que se debe pronunciar correctamente el nombre de mi pueblo es Huitziltepec, para que signifique Cerro de Espinas Negras, pero tiene razón. Si uno dice Huitziltepec, pareciera que es Cerro del Colibrí. Pero bueno, entonces allá en el pueblo, en el Cerro de Huitziltepec, hay una comisión del pueblo vecino, que no es mi pueblo, es el pueblo de junto, en Santa Cruz, Huitziltepec, que cada año allá por mayo llevan una ofrenda, llevan cajetes, pocillos de barro y llevan algodón. Entonces ya que llegan allá al cerro, hay una zona ya alto en el cerro, que están los texcales. Los texcales son piedras, ¿no? Muchas piedras grandes, ¿no? Entonces ahí en los texcales lo que hacen ellos es que azotan los jarritos, todo lo que llevan de barro, lo quiebran, y entonces agarran el algodón y lo esparcen. Pienso que el sentido de eso es que el jarrito es el que deposita el agua, ahí se guarda el agua. Entonces al romperlo, simbólicamente quieren decir que quieren agua, y los algodonitos pues, simbolizan a las nubes. Entonces hay una comisión de ese pueblo que le va a pedir agua, no a Dios, al cerro, porque según esa visión, el cerro, que es la parte más alta y que se junta con el cielo y con las nubes, pues es la que nos da agua, ¿no? Tan es así que la idea de agua y cerro, Tepet, o si lo decimos como disfrazismo, Atl y Tepet, da el sentido de comunidad, porque la existencia de un pueblo solo es posible, pues si tiene su Atl y su Tepet, ¿no? O sea, quien le provea de lo necesario para vivir. Entonces, bueno, espero que se entienda que entonces el concepto Tepet es mucho más allá de un montículo, ¿no? Tiene todo un sentido muy rico dentro de la cosmovisión náhuatl. ¿Sale? Otra palabra en náhuatl es esta, Ometeotl. Tal vez pues algunos ya la conocen, ¿no? Ometeotl, en mi opinión, no es un dios, Yo así que hablo mucho con mis alumnos, los niños, los chavos allá en mi pueblo, yo he llegado a pensar que la idea de Dios que ellos tienen es la de Zeus, porque ellos imaginan a un señor que se enoja, por cierto, y mucho, que vive en las nubes, y cuando se enoja te lanza rayos, ¿no? O te castiga, ¿no? Pero bueno, es lo que se imaginan ellos, ¿no? Pero entonces, aclaro esto porque en náhuatl, Ometeotl no hace referencia a un ser, o sea, ni es un señor ni nada por el estilo, no ni vive en las nubes ni nada. Ometeotl es un concepto que encierra la dualidad, las cosas que se contraponen. Entonces, Ometeotl en realidad es la idea de la oscuridad y la luz, que es la realidad de nuestro universo, ¿no? Si ustedes divisan en la noche, pues aquí no se ve mucho por la luz de la ciudad, pero en los pueblos, a veces hasta da miedo, ¿no? Ver el universo, así con su vía láctea y todo eso. Para los náhuatl eso representa la noche, la oscuridad, y el sol, pues es la luz. Entonces nuestra única realidad son esas dos cosas que se contraponen, la oscuridad y la luz, el principio, el fin, la vida, la muerte, ¿sí? Entonces Ometeotl es un concepto que encierra todo aquello que es dual, y ese concepto se va desdoblando en todas las fuerzas que se presentan en la naturaleza. Y que bueno, ya la manera occidentalizada que tenemos hoy de interpretar la cultura náhuatl, pues entonces que ya usamos la palabra dioses, ¿no? Y entonces ya decimos, es que los indios tenían sus dioses, ¿no? El
dios del agua, el dios del esto y el dios del otro, ¿no? Bueno, yo más bien lo que diría es que para los antiguos náhuatl, ellos entendieron que el agua era una fuerza y encontraron que así como en el universo Ometeotl es todo lo dual, oscuridad y luz, principio y fin, vida y muerte, todo masculino y femenino, se dieron cuenta que el agua también debería tener su aspecto masculino y su aspecto femenino. Entonces el agua en su aspecto masculino pues es Tlaloc, que es el agua vertical, el agua que cae, y en su aspecto femenino es Chalchutlicue, que es el agua horizontal, los ríos, los mares, lagos. En el caso del arte, la belleza, está llamémosle una deidad, una representación, que es Xochipilli, que es la parte masculina, y Xochiquetzal, que es la parte femenina. En el caso de la muerte, se dice que los señores de la muerte viven en las profundidades de la tierra, que es de donde venimos. Entonces, la tierra, como esa fuerza poderosa que nos da vida y nos da muerte, también tiene dos aspectos, el masculino y el femenino. Pues el masculino es Mictlantecutli y el femenino es Mictecacihuatl. Y así podríamos entrar en toda esta dinámica de ver las diferentes fuerzas que los antiguos náhuatl vieron en la naturaleza, en el universo, y que siempre pensaron que esas fuerzas tenían dos aspectos o dos caras, el masculino y el femenino. No solamente el masculino, siempre era igual de importante el femenino también. Entonces Ometeotl, pues bueno, eso es un concepto. Y entonces Ometeotl se van tomando ciertos aspectos de ese Ometeotl y se les va dando otros nombres, pero son solamente otros nombres, entonces cabe llamar advocaciones, pero se está hablando de lo mismo, solamente que son características muy particulares de ese Ometeotl. Entonces una de las primeras, y bueno, estas son las que vienen ahí en el texto de Huicapeucar, es, por ejemplo, esta que está aquí abajo, ¿no? Tloquenahuaque. Tloquenahuaque vendría siendo lo que se conoce como, no se me ocurre, omnipresencia, ¿sí? O sea que es todo, ¿sale? Porque Tloquenahuaque pues, significa que está alrededor nuestro y que está junto a nosotros, o sea que es absolutamente todo, ¿no? Estrellas, galaxias, todo esto que está aquí, mi proximidad, todo, o sea es la totalidad, la omnipresencia del Ometeotl, de ese concepto dual, ¿sí? O sea que está en todas partes, ¿no? Lo traduce normalmente el Tloquenahuaque como el que está cerca y el junto, ¿no? Pero pues digo, ¿eso qué nos dice a nosotros en castellano? Que está cerca juntos, no es gran cosa, ¿no? Pero más bien hay que entender que es un aspecto de ese concepto dual que es el Ometeotl, ¿sale? Su totalidad. El otro, que lo escribí aquí, sí, pero lo escribí aquí otra vez. Este otro aspecto que no escribí, que es el de Ipalnemohuani, que ese es muy bello, en mi opinión. Quiere decir como aquello por lo que se vive. O sea, es el aspecto de Ometeotl que nos maravilla, o a ustedes no les maravilla el milagro de la vida. O sea, como ustedes ponen una semilla dentro de la tierra y pasan unos días y empieza el milagro, ¿no? A crecer. ¿Qué es eso, no? ¿Por qué pasa? ¿Qué hace posible eso? Bueno, a los náhuatl eso le llamaron Ipalnemohuani. Es ese momento mágico, ¿no? Que crea la vida animal y la vida vegetal, claro, y los hongos, porque también están vivos. Bueno, y las demás, ¿no? Porque hay 5 reinos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, entonces se refiere a eso, ¿no? El Ipalnemohuani, el origen de la vida. Entonces se dan cuenta de que es un aspecto de Ometeotl. Nada más trata sobre la vida en sí. Bueno, y hay otros 3 aspectos de Ometeotl que tienen que ver con los 3 planos que hay en la vida, ¿no? Es el Ilhuicahua, Tlalticpaque y Mictlán. Son los 3 planos cósmicos. Ilhuicahua es lo que está arriba de nosotros, ¿no? Lo superior, no solamente en el sentido literal así de arriba, ¿no? Sino lo que está arriba, lo que está fuera de nosotros, ¿no? O sea, lo sagrado, lo que está allá, ¿no? El Tlalticpaque, pues es el núcleo de la superficie terrestre, todo lo que está precisamente sobre la Tierra, y el Mictlane, pues es lo que está abajo de la Tierra, o sea, la región de los muertos. Por eso digo que estos 3 son el aspecto del Ometeotl, pero como los 3 planos cósmicos, que los náhuatl así, pues así lo entendían que era el mundo, ¿no? Claro, ya sabemos que la Tierra es redonda y da vueltas alrededor del Sol,
pero por ahí un maestro decía que los mitos no nos dicen mucho acerca del mundo, o sea, de la realidad del mundo, pero sí nos dicen mucho acerca de los pueblos, de cómo pensaban. Entonces, con esto yo no quiero decir que los mitos náhuatl sean verdaderos, eran mitos solamente. Su belleza radica en que así entendían el mundo pues, nuestros antepasados, ¿no? Hoy, por la ciencia, tenemos ya otros conocimientos. Entonces, bueno, eso es en cuanto a, pues a eso que les decía de los 3 planos cósmicos, ¿sí? El cielo, la tierra y allá abajo, la región de los muertos, ¿sí? Entonces, esos 3 pues son aspectos del mismo Ometeo. Sale. Otra de las palabras que vienen ahí en el poema, que pues les voy a leer al final, es Tlalticpac, ¿sale? Esa palabra yo creo que es lo que hoy diríamos el mundo material, ¿sale? Literalmente significa lo que está sobre la tierra, pues quiere decir todo esto que vemos, ¿no? Así, la realidad, podría pensarse así, ¿no? O sea, la realidad tal cual, las personas, el cerro, las nubes, el agua, todo esto que está sobre la tierra. Eso los náhuatl antiguos le llamaban el Tlalticpac, lo que está sobre la tierra, nuestra realidad como seres humanos, como seres vivos que nos tocó nacer en este universo, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Esta es nuestra realidad. Entonces, a lo mejor una palabra así que podría relacionarse con Tlalticpac, pensé que era Tlalticpac. No, Tlalticpac es la realidad, o sea, el mundo real, ¿no? Esto que conocemos, ¿sale? Bueno, pues ahí en el poema, pues lo menciona. Pues sí, está bien, La otra palabra que menciona ahí el poema es el Xochitlalpan, ¿sale? A todo eso, no sé si alguien de ustedes pudiera prestarme un billete de 100 pesos. Digo, no me lo va a quedar, se los voy a devolver. Pero preferentemente de los que... De 100, sí, de los de antes, porque creo que los que salieron ya no... A ver, volteo. No. No, este no me... No, nada más para hacer una... Tampoco. No, es que creo que ya, como los cambiaron, ya casi no hay de eso. Pero ahora vamos aquí a la compañera. A ver, volteo por atrás. No, pues ya no. Bueno, pero en los billetes viejos de 100 pesos, digamos, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez observó que en la parte posterior del billete, a ver, voltealo. No, ya no. El coyote ayunando. No, pero atrás de los billetes de 100 pesos, no sé si alguno de ustedes llegó a ver que ahí había una escultura muy bonita que es de un hombre que está sentado allí, parece que en el piso, tiene las piernas cruzadas, tiene las manos aquí, tiene una máscara hermosísima, bien gigante, se nota aquí bien claro que es una máscara, no es su rostro, y está viendo al cielo, ¿no? Arriba, hacia el universo. Y algo que llama mucho la atención, una vez yo leí algo sobre eso, es que su dedo pulgar, no sé si los dos o uno, están así, doblados. O sea que el hombre está en tensión, no está así relajado, está tenso, ¿no? Está viviendo un momento muy, muy especial. Bueno, ¿por qué me remito a esta escultura para hablar de esto de qué es el Xochitlalpan? Porque bueno, porque ahí hay una deidad, una representación escultórica, esa que está en el Museo Nacional de Antropología, que la conocen así, ¿no? Como el Xochipilli, ¿sí? La traducción que hacen muchos, así en los textos que normalmente uno lee de cultura náhuatl, es, ¿alguien sabe cuál es la traducción del Xochipilli? Bueno, yo he leído que lo traducen como el príncipe, porque Pili hace referencia a un noble, y Xochitl, flor, y como estante, pues se toma como adjetivo, entonces dicen que es el príncipe de las flores, ¿sale? O es el joven de las flores también. El joven, bueno, también, bueno, allá hacen muchas traducciones, ¿no? Bueno, yo más que una traducción, que no es mi intención, eso, más bien quiero decir que la escultura de Xochipilli es grandiosa, Es grandiosa porque está llena de símbolos, de significados. Bueno, a lo que voy es que en la escultura de Xochipilli aparecen sobre su cuerpecito,
cuerpo, flores ahí talladas en... Ah, no, pero pues ahí están, así viene el billete, venía en los billetes de 100 pesos. Bueno, es que yo les decía esto de que el príncipe de las flores o el joven de las flores o algo así, pues en realidad no nos dice mucho en español, ¿no? No sé a ustedes qué les da, pero pues a mí me parece así como que algo así bonito, ¿no? Hay las florecitas, ¿no? Así tenían un diosito de las flores, o un diosecito de las flores. El asunto es serio que eso, mucho, mucho más serio que eso. Porque resulta que todas las plantas, todas sin excepción, las plantas con las que está grabado el cuerpo de Xochipilli, son enteógenos. O sea que son plantas sagradas. O sea que son plantas que si uno consume, cambian nuestro estado de percepción. Que creo que para nosotros sería bien difícil entender eso. Porque estamos precisamente en estos tiempos, ¿no? de la guerra contra las drogas y todo esta cosa que está pasando, pues inmediatamente nos remitimos drogas, ¿no? Pero pienso que no es correcto entender eso desde la perspectiva de hoy, porque todas esas plantas sagradas, pues tuvo su uso, pero en su momento, ¿no? En su contexto, bien diferente al nuestro, ¿no? Entonces, bueno, es innegable el consumo, la utilización de las plantas sagradas en las antiguas culturas de México, y no solo de México, pero estamos hablando ahorita ya del mundo náhuatl. Hace rato se acuerdan que cuando les hablaba de nuestros compañeros del CNI, de los huixáricas, de los huicholes, no sé si alguno de ustedes leyó este libro alguna vez de The Doors of Perception, de las puertas de la percepción, ¿no? ¿Se acuerdan que empieza con una cita del poeta William Blake, ¿no? Ajá, pues Huxley. Está una cita de William Blake, precisamente, ¿no? Que dice, if the walls of perception were clean, everything would appear man as it is infinite. Si las puertas de la percepción fuesen entreabiertas, todo parecería ante nuestros ojos como realmente es, ¿no? Infinito. Bueno, ahí en las primeras páginas de ese ensayo del Dr. Huxley, él menciona a los huicholes. Bueno, creo que no los menciona por nombre, pero dice los indios del norte de México. Y dice que son la religión del peyote. Entonces, bueno, ustedes han de saber que los huicholes peregrinan precisamente pues allá a San Luis Potosí, ¿no? A Real de 14, al Cerro del Quemado de Jicuta. Ya mencionamos hace rato todo este asunto de las mineras canadienses, que lo que la verdad, cuando estuvimos los huicholes la última vez, la verdad es que sí era, no sé, patético escuchar el ofrecimiento que les hacía el gobierno, así de que vamos a poner las minas de este lado, a los dos, y vamos a hacer como un pasillito para que ustedes pasen, y les dejamos el cerro, ¿no? Así porque, pues, como para ustedes lo sagrado es estúpido, ¿no? Porque lo sagrado es todo, ¿no? Es todo ese ecosistema donde surge esa planta sagrada para ellos, ¿no? No es nada más el pasillito para llegar al Cerro del Quemado. Pero bueno, eso es lo que ponía el gobierno, ¿no? Entonces, para los huicholes, ese lugar, el desierto, es su origen mismo, en su cosmovisión. Ahí nació el mundo para ellos. Por eso es que cada año hay que peregrinar durante días ayunando. Es un asunto netamente espiritual. O sea que primero habría que quitarnos todas estas telarañas occidentales, así de que... o sea, no estoy negando el asunto de las drogas de hoy, ¿no? De su uso, para nada. Lo que estoy diciendo es que hay otra historia que tal vez no nos han platicado o no hemos comprendido todavía, que es la de las plantas sagradas, pero en este contexto, en el espiritual, para los pueblos antiguos, y que viene de una tradición milenaria, que viene desde Teotihuacán, porque hay frescos en Teotihuacán donde está el sacerdote con todas las plantas preciosas saliendo con vírgulas de la palabra. Está la escultura azteca de Xochipilli, que sobre todo su cuerpo está talladas esas flores preciosas, y están los pueblos indígenas de hoy. Los huicholes no son los únicos, ¿no? Están los compañeros mazatecos, que consumen el teonate, ¿no? Los hongos. Pero bueno, entonces en el caso de Xochipilli, precisamente, él está sentado sobre un pedestal, que es una especie como de réplica de un templo, y ahí abajo, el grabado principal de toda la escena del pedestal es precisamente un hongo, lo que está ahí grabado. Se piensa que esos hongos son los hongos que crecían y crecen, supongo yo, en los alrededores del Popocatépetl y Iztaccíhuatl.
porque para los aztecas, su Tlalocan, su lugar sagrado, o su Xochitlalpan, pues estaba ahí, en las faldas de los volcanes. Entonces los hongos que ellos consumían, pues venían de ahí, de cierta región, ¿no? Pero bueno, el asunto, les digo, tiene que ver mucho con la espiritualidad de los pueblos indígenas. Por ejemplo, Sagún mismo, Fray Bernardino de Sagún, en su libro 11, en el capítulo 7, ustedes saben que cuando llegan aquí los franciscanos satanizan la religión mesoamericana. Para ellos todo lo que no es católico es cosa del diablo, ¿eh? O sea, no se detienen a analizarlo, a comprenderlo, nada, ¿no? Es del diablo y hay que acabar con él. Entonces, Sagún ahí escribe en una de esas textos de su magna obra general de las cosas de la Nueva España, él escribe que los indios se embrujan, se satanizan, así todo lo relaciona con el mal, y menciona 3 plantas que para los pueblos indígenas son sagradas, ¿no? Se usan única y exclusivamente en sus rituales. Una de ellas que menciona Sagún es el peyote, así lo menciona, ¿no? El peyote, porque ya ven que para los huicholes ellos le dicen jicuri, no le conocen ellos como peyote. Bueno, otra planta que menciona son los tionanacatl, que quiere decir cara de Dios, que son los hongos. Y la otra planta que menciona es el coatzxoxauqui, que igual es una planta, una enredadera que crece, que es como víbora, que se va enredando. Eso significa coatzxoxauqui, víbora verde, que da flores hermosísimas, y pues que esa planta también se usa como enteógeno, ¿no? Para las antiguas culturas náhuatl o indígenas de México. Entonces todas las plantas que tiene la escultura de Xochipilli en su cuerpo son enteógenos. Está la planta del tabaco, por ejemplo, está el tliltzin, el oloriuiki, el hongo. Hay hartas plantitas aquí en su cuerpo. Estos son estudios que yo no sé si ustedes recuerdan cómo se llama el que sintetizó el LSD, David Hoffman, ¿no? Bueno, él y otro biólogo botánico, creo, hicieron un estudio de las plantitas que tiene el Xochipilli en su cuerpo, y sí, su conclusión es todas estas plantas tienen efectos, ¿saben? Entonces, bueno, lo que yo digo es que hay que romper ese prejuicio del uso de las plantas sagradas, porque se sigue llevando a cabo hoy en los pueblos, en algunos pueblos indígenas, y no tiene nada que ver con esta onda de que así como que echarle la app y vamos a... No, para nada, ¿no? Es una búsqueda espiritual, es una conexión con el mundo de lo sagrado, y que está vigente, ¿no? Está muy vigente hoy. Entonces, bueno, a lo que voy con estos comentarios es que precisamente el Xochitlalpan, la única diferencia entre el Tlalticpac y el Xochitlalpan es que Xochitlalpan no es un lugar al que ustedes puedan ir así como que tomo mi combi y yo allá. El Xochitlalpan es el estado emocional, el estado espiritual en el que entra un hombre que entra en contacto con las plantas sagradas. Entonces, una vez que un hombre náhuatl entra en contacto con esas plantas, él ya no está en Tlalticpac, ya no está en esta realidad, porque ahora él ha penetrado a otro mundo, al mundo de lo sagrado, al mundo místico, ¿no? Entonces su estado de percepción es enorme, ¿no? Emocional y espiritual, ¿no? Y de percepción y de contemplación sobre todo, ¿no? Porque entonces él empieza a dilucidar, ve las cosas, pero ya en otra forma, ve las cosas llenas de luz, de colores, y entonces ese es el Xochitlalpan. No es un lugar, es el estado al que se llega a ver, o mejor dicho, retomando a Huxley, pues es cuando se abren las puertas de la percepción, entra uno al Xochitlalpan, que es, una vez alguien me preguntó, entonces tú cómo traducirías Xochitlalpan, yo dije, el mundo sagrado de los náhuatl, eso es el Xochitlalpan, el mundo sagrado, es lo que considero que es ese Xochitlalpan, no es un lugar sobre la tierra. Entonces se dan cuenta que son dos palabras bien diferentes. Tlalticpac, que es esto, la realidad, como vemos siempre, ¿no?, en nuestra cotidianidad, pero el Xochitlalpan cambió, ya es un lugar sagrado, ya cambió algo dentro de nosotros. Nos endiosamos, se dice en náhuatl, ¿no? Adquiere uno el grado de un yolteo, un corazón endiosado, ¿sí?, un corazón sacralizado, ¿sale? Entonces pienso que esto es muy profundo de la cultura náhuatl y que está vigente hoy. Entonces, bueno, eso es el Xochitlalpan. Ahí en el poema les decía que hay un hombre, un ser humano, que habla con el colibrí precioso
Y él anda buscando algo, este hombre. Dice que anda buscando flores. Pues les digo, o sea, si uno no entiende el contexto de este poema, pues uno podría decir, pues un hombre que anda buscando florecitas, ¿no? Por su belleza, por la estética nada más, ¿no? Porque las flores son bellas, ¿no? Pero no, el asunto es mucho más profundo, porque el hombre no está buscando flores cualquiera, ¿no? Está buscando un tipo especial de flores. Y no hay lugar a la duda, porque el texto en náhuatl es clarísimo. Entonces les escribí esta es la última oración con la que termina el poema, así, tal cual, ¿no? La última línea del poema. Y dice, Insan tepajja, ahuiaca, y huintía, xochi. Y se los escribí para que se entienda que qué tipo de flores son las que anda buscando esta persona. Que quien le va a dar el secreto de dónde están esas flores es el colibrí precioso. Él lo va a guiar para encontrar esas flores. Estas flores son muy especiales. Esta palabra a mí me fascina porque yo la aprendí de mi tía abuela. Una vez yo le dije cómo se decía borrachos y me dijo intetinemi. Y entonces yo aprendí esta palabra con mis abuelos. Este es el iguintía. Esta palabra significa, algunos la traducen como emborracharse, embriagarse, ¿sí? Entonces lo que dice esta oración es solo las flores que embriagan y alegran a la gente. Esas son las flores que anda buscando nuestro personaje. No anda buscando flores bellas por sí misma, ¿no? Son flores fragantes, pero que embriagan. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede una flor embriagar? Bueno, pues si uno consume esa flor, entonces uno va a entrar al estado de Xochitlalpan, y entonces uno va a estar embriagado, ¿no? Es la única palabra que se me ocurre en español, embriagarse, emborracharse. Ustedes cuando se embriagan, para los que lo hacen, ¿qué pasa con ustedes? Cambia algo dentro de ustedes, ya no son la misma persona. Ahí en mi pueblo dicen, estaba diciendo el otro día un señor, dice, es que el briago, dice, cuando se embriaga le sale lo que es. Dice, unos ya se sienten galanes, otros ya se sienten peleadores, otros ya se sienten, cada quien, ¿no? Pero bueno, estarían de acuerdo. Y bueno, a todo esto, nosotros hemos hablado, no me desvías del tema, pero sí lo quiero comentar, hemos hablado mucho allá, sobre todo con la gente que acude al espacio de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, de cómo el alcoholismo, el alcohol, es parte de la dominación capitalista. Lo estamos entendiendo. Y entonces, la neta sí es chido echarles unas chelas y todo eso, pero vemos que detrás de eso hay un mecanismo de control, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los chavos del pueblo se van a trabajar como burros, porque las friegas en el campo y en la minería son rudas, se van a trabajar toda la semana. ¿Para qué? Pues para llegar el fin de semana, gastarse la mitad de su salario, quedar tirado de briagos el sábado y el domingo, y el lunes empezar otra vez, ¿no? A eso se reduce la existencia. Para muchos, no solamente para algunos. Vemos que el alcoholismo es la droga más destructiva de todas, porque hay que decirlo tal cual, ¿no? El alcohol es una droga, no hay ninguna diferencia entre el alcohol y todas las demás drogas. Es una droga, pero es legal, es bien vista, ¿no? Entonces, del alcoholismo, hay señores que se embriagan y llegan y golpean a sus hijos, golpean a sus esposas. En mi pueblo apenas se murió un adolescente de 17 años que andaba briago, le prestaron una moto, se deshizo ahí en la carretera. 17 años. Un señor de los riquillos del pueblo iba bien briago manejando en su troca, se volteó, se le despedazó la camioneta, muerto, ¿no? Otro chocó, le cortaron la pierna. Es el alcoholismo, ¿no? ¿Por qué nos embriagamos? ¿Por qué queremos dejar esta realidad? Por alguna razón tomamos alcohol, ¿no? Se siente uno bien, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es que los nahuas no buscaban pasársela bien, no buscaban cotorrear un rato, buscaban una revelación, buscaban un contacto directo con lo sagrado, buscaban algo distinto. Y bueno, entonces, bueno, allá del pueblo decimos que pues ya estuvo. Entonces, al menos en nuestras instalaciones, pues ahí hay 2 o 3 letreros que dicen: el alcohol es una enfermedad del capitalismo, en este lugar no se permite el consumo de bebidas alcohólicas, y todo eso, ¿no? Pero luego ahí hay uno que dice, con excepción del pulque, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas.
Y bueno, no, bueno, solamente el pulque, ¿no? ¿El Porque alcoholismo es qué? Del capitalismo. una enfermedad del capitalismo, es que... Y bueno, o sea, no es mi intención justificarme, ni tengo por qué justificarme ante nadie, ¿no? Pero el pulque para nosotros es algo muy especial, cultural, ¿no? Es un arte, ¿no? Es algo bello, ¿no? Ir a Tlaxcala, el maguey, toda la historia que hay con el pulque. Entonces sí, de vez en si van algún día a nuestro pueblo, pues chelas no les vamos a invitar, pero un pulque sí. ¿Sabes? ¿Cómo le dicen? Allá le decimos pulque, pero su nombre es Octli. Mi abuela todavía le decía Octli. ¿Ah? No, Camilo es Octli. Y este es Octli. Son dos palabras diferentes. Es como esa, no sé si alguno de ustedes vio la película esa, que a mí me gustó, de Santos Luzbel, que el cura buena onda ahí ahí en la Sierra Norte, que dice, les presento al señor Melchor Cuitla. Y el señor, todos empiezan a cajar y él dice, soy el señor Cuitla, no, como dice, Cuautli. Cuitla es mierda. Cuautli es águila. Entonces lo que en realidad dijo, les presento al señor mierda. Entonces, cuidado con la pronunciación, ¿eh? No sea que se vayan a equivocar. Bueno, entonces, pues sí, tiene que ver con esas sustancias. Además, esto no es cosa de México, ¿eh? Hasta donde yo sé, la marihuana, en su origen, en la India era un lugar sagrado, una planta sagrada, que diga. En esta deidad morada, no sé si alguien sabe del hinduismo, pero es una deidad que la pintan todo de morado. Aquí en su cabeza tiene la planta de la marihuana. Los hombres santos que están fuera de los templos en la India, están consumiendo marihuana, están leyendo sus libros sagrados. Lo que pasó, pienso, fue que la marihuana se destextualizó, ¿no? Y se profanó. De ser una planta sagrada de uso religioso, pues miren, se convirtió y no. Pero eso no fue culpa de la planta, ¿no? Fue culpa de... Muy bien. Entonces, bueno, el asunto de las flores es que el hombre del poema está buscando cierto tipo de flores, las flores preciosas, las flores fragantes, las flores que nos embriagan, ¿sí? Esas son las flores que está buscando nuestro personaje. ¿Cómo se llama la planta verdadera? Coatl-Xoxauhqui. Coatl-Xoxauhqui. Sale, y por último, sí creo que es por último, ya antes de leer el tema, el personaje principal de ese relato nunca dice su nombre, porque pienso que como es parte de la tradición antigua no es algo personal, ¿no? Así que nos interese lo individual, sino que es alguien, un personaje, que ahí nos dice que es un cuicani. ¿Qué es un cuicani? Pues bueno, eso viene del verbo cuican, que es cantar. Entonces, uno podría pensar que un cuicani es el que canta, ¿no? Y sí, es el que canta, pero no solamente canta en el sentido de hoy de un artista que se echa rolas, ¿no? Es un artista que canta, pero que canta la sabiduría, ¿sale? Porque en náhuatl el difracismo Inxochitl, Incuicat, flor canto, es como uno dice, es que normalmente el difracismo de Inxochitl y Incuicat lo traducen como flor canto, pero por regreso a lo mismo, ¿qué es flor canto para alguien que nació hablando brillante? Pues no es nada, ¿no? Entonces, pues yo diría que la flor canto es precisamente la forma de filosofar de los antiguos náhuatl. O sea que flor canto es la sabiduría expresada como poesía. Entonces un cuicani es un poeta en este sentido, pero que habla la sabiduría, habla la antigua tradición, habla la cultura náhuatl. Ese es el cuicani. Entonces, de eso trata el poema que se les quiere compartir hoy, que se llama Cuicapeucarios. Es un cuicani, un hombre, que se topa frente a frente con la divinidad, con un colibrí precioso, dialogan, el colibrí le dice dónde puede encontrar las plantas que las buscando, y entonces, pues él las toma, ¿no? Y ahí en ese texto se hace referencia a lo que hablé hace rato de Tloquenahuaque, de Tlalticpaque, son pues las divinidades del mundo náhuatl, ¿no? La sacralidad del mundo náhuatl. Entonces, bueno, ya para leer este poema, pues les digo que reitero el punto de que el poema pertenece a la antigua tradición náhuatl, prehispánica. Enfatizo lo de prehispánica porque no hay ningún elemento cristiano en este poema. Esto es la antigua espiritualidad náhuatl, ¿no? Estudiarla, entenderla, pues creo que es algo que vale y mucho la pena. Entonces, pues les voy a compartir el poema.
poema. Sale. Les dije que el poema en náhuatl se llama Cuicatulcay, ¿no? Bueno, su traducción es el principio de los cantos. Y dice: hablo con mi corazón, ¿dónde tomaré de ellas fragantes flores? ¿A quién le preguntaré? Tal vez debo preguntar al colibrí precioso, al colibrí color de jade, o acaso a la mariposa color de ave zacuán, porque de ellos es el saber, conocen dónde brotan las bellas, las fragantes flores. Que atraviese yo el bosque de abetos, aquí donde están los pájaros silitzcán, o tal vez atraviese el bosque florido, donde habita el rojo quechol. Allí se inclinan resplandecientes de rocío, allí ellas se alegran. ¿Acaso allí veré las flores? Si me las muestran, llenaré con ellas el hueco de mi manto, y así saludaré a los príncipes. Con ellas daré placer a los señores. En verdad, aquí ven, ya escucho su canto florido. Es como si el cerro les respondiera. En verdad, junto a ellas mana el agua preciosa, la fuente del Xitoto. Allí lanza sus cantos. Asimismo se responde con cantos, el cenzontle, el ave de 400 voces. Se contesta el coyoltotl. Hay música de sonajas, variados, preciosos pájaros cantores. Allí ellos alaban a Tlaltipaque, bien resuenan sus voces. Digo, clamo con tristeza, que yo no os estorbe, amados de él. En vida guardaron silencio. Vino luego a hablar el colibrí precioso. ¿A quién buscas, cantor? Al punto les respondo, le digo, ¿dónde están las bellas, las fragantes flores, con las que habré de alegrar a los que son semejantes a ustedes? Luego me gorgojearon intensamente. Aquí hemos de mostrártelas a ti, cantor. ¿Acaso en verdad así darás alegría a quienes son como nosotros, los señores? Al interior de las montañas, a la tierra de nuestro sustento, al Xochitlalpan me introdujeron. Allí donde el rocío resplandece con rayos de sol, allí vi las variadas, preciosas, perfumadas flores, las amadas y aromáticas flores vestidas de rocío, con resplandores del arco iris. Allí me dicen, corta las flores, las que prefieras, alégrate, tú cantor, llegarás a entregárselas a nuestros amigos, los señores, a los que darán contento a Tlaltipaque. Y yo pongo en el hueco de mi manto las varas fragantes, las gustosas, las que dan contento, y digo, que alguno de nosotros viniera a entrar, muchísimas queríamos, pero ya que he venido a saber, iré a decirles a nuestros amigos, aquí siempre vendremos a cortar las preciosas, variadas, fragantes flores y a tomar los variados cantos. Con ellos daremos placer a nuestros amigos, los señores, aquí en Tlaltipaque, los príncipes, los señores águilas, los señores tigres, pues todo lo fui a recoger yo, cantor. Así pongo flores en la cabeza de los príncipes, así los atavío, solo con ellas lleno sus manos. Luego elevo un bello canto, con él son exaltados los señores, delante de Tloquenahuaque, pero aquel cuyo merecimiento es nada, ¿dónde ha de tomar, dónde ha de ver las fragantes flores? ¿Acaso conmigo se acercará a Xochitlalpan, al Tonacatlalpan, aquel cuyo merecimiento es nada, el que sufre, el que echa a ver las cosas en la tierra? En verdad solo Tloquenahuaque hace que alguien merezca las flores aquí en Tlaltipaque. Por eso llora mi corazón. Recuerdo que he ido allá a contemplar Xochitlalpan, yo, el cantor, y digo, en verdad no es lugar bueno aquí en Tlaltipaque, en verdad otro es el lugar a donde hay que ir, allá sí hay alegría. Pues que solo en vano es aquí en Tlaltipaque, en verdad es otro lugar donde se descarna la vida. Vaya yo allá, vaya yo a cantar, al lado de las variadas y preciosas aves.
Disfrute allá de las bellas, fragantes flores, las gustosas, solo las que alegran a la gente, las que embriagan con gozo, solo las flores que embriagan y hagan con su fragancia. Después de leerlo, yo les haría una pregunta. ¿No se les hace sospechosa esa historia? ¿No la han escuchado en otro lado? ¿No les parece conocida? ¿Qué historia? La cristiana. Bueno, a mí me recuerda la historia de Paniego, por ejemplo, a partir de una partida de... En los dos textos, porque el Nícar también está escrito en náhuatl y es del siglo XVI y fue escrito por un náhuatl, por Antonio Valeriano, se piensa. En los dos textos hay un hombre que busca lo sagrado, hay un cerro que responde al canto de pájaros preciosos, hay una divinidad que le dice qué hacer con las flores, y en las dos historias él recoge las flores y se las lleva. En mi opinión es la misma historia, exactamente la misma historia, solamente que la segunda, que se conoce como el Nícar Mopowa, pues tuvo que haber sido disfrazada, pues para que los destructores no dieran con ella tal vez, ¿no? Pero la historia es la misma. Entonces, bueno, diría yo entonces que para nosotros, la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, hemos dicho, lo dijimos en Sidesi en agosto del año pasado en la cátedra de Juan Chávez Alonso, que nosotros tenemos nuestra propia cátedra, y nuestra cátedra se llama Otro Guadalupanismo, que es una interpretación del fenómeno guadalupano, pero desde la cultura náhuatl. Nosotros como náhuatl lo que decimos es que todo el culto guadalupano tiene su fundamento en dos obras de arte náhuatl. Una, el texto, el Nícar Mopowa, repito, escrito a mediados del siglo XVI. La otra es la pintura que está actualmente en la Basílica de Guadalupe y que sabemos que fue pintada por un indio, por Marcos Hipaco. Y no lo decimos nosotros, no lo dice Francisco Bustamante, provincial de los franciscanos, en 1556, en la capilla de San José de los Naturales, cuando dice él que no está de acuerdo en que los indios vayan a venerar esa pintura, que fue hecha, pintada, por el indio Marcos, apenas hace poco. Entonces, termino esta plática diciendo que al principio yo preguntaba si existe la espiritualidad indígena, si existe la espiritualidad en particular, y entonces leí este texto, o me enfoqué mucho en este texto del Huicapeucayo, pues para darle un sustento, un fundamento al somos, a lo que estamos haciendo en nuestro pueblo. Pero bueno, termino esto contándoles que allá en nuestro pueblo, cada año, en febrero, sale una peregrinación desde nuestro pueblo a la Villa de Guadalupe. Decimos nosotros que es una peregrinación ecuménica. Entiendo el término ecuménico y se refiere a las diferentes concepciones cristianas cuando se juntan y no se pelean, ¿no? Sino que dialogan. Pero usamos el término ecuménico, o tal vez queremos decir en realidad interreligioso, o no sé, pero usamos ese término para decir que no todos que van caminando de mi pueblo, desde nuestro pueblo hasta Villa de Guadalupe, no todos son católicos. El año pasado, o mejor dicho en febrero, vimos como 50 y tantas personas de mi pueblo caminando. De esas 54, me parece, como 15, no nos declaramos abiertamente católicos. Decimos que somos guadalupanos a nuestra manera, o sea, la manera náhuatl. Y el resto, los 30 y tantos, o los que sean, pues sí, todos se declaran católicos. Y decimos que es ecuménica porque entre nosotros no hay conflictos, No hay conflictos entre yo y el católico que camina, porque somos del mismo pueblo, porque somos hermanos, y cada quien tendrá sus razones para caminar, pero salimos juntos desde nuestro pueblo y llegamos a la Villa de Guadalupe, pero salimos de dos orígenes diferentes y llegamos a dos destinos diferentes, porque en el caso de nosotros salimos desde la pirámide guadalupana que construimos allá en nuestro pueblo. En el caso de los católicos, ellos salen desde la parroquia. Cuando llegamos a la entrada de la Villa de Guadalupe, los católicos entran a su misa a la Basílica de Guadalupe y nosotros llegamos
caminando, nos seguimos derecho hasta el Cerro del Tepeyac, porque el Cerro del Tepeyac han ustedes de saber que es, ha sido y será el lugar sagrado de los náhuatl durante milenios. Mucho antes de que llegaran los españoles, el Cerro del Tepeyac ya era un lugar sagrado para los náhuatl. Y digo que sigue siendo un lugar sagrado para los náhuatl, pues porque el propio Sagún se dio cuenta de lo que estaba pasando a finales del siglo XVI, porque Sagún escribió en su obra esta, del libro 2 parece, de Historia General, él dice bien claro qué es lo que está pasando. Él se queja y dice que no se le debería permitir a los indios ir al Tepeyac, porque están viendo la cara, nos están engañando, dicen. Ellos no van a ver a la Virgen María al Tepeyac. Dice, porque cómo es que ya construimos muchas iglesias alrededor y no van a ellas. Pero ¿qué tal al Tepeyac? Ahí van todos en peregrinación con sus ofrendas y lo siguen haciendo hoy como lo hacían antiguamente. Y uno se anda con dudas, Él dice, ellos no van a ver a la Virgen María, ellos van a ver a su Tonantzin. Y tenía razón. Habemos mexicanos que seguimos yendo a ver a nuestro Tonantzin, pues con lo que podemos decir y asegurar, pues que la espiritualidad náhuatl, pues no es un asunto del pasado, es un asunto de hoy y pues del mañana. Y pues bueno, esa era mi intención nada más, aquí venir y compartir el antiguo poema de la tradición náhuatl con lo como el Cuicapeucayo. Si alguien tiene algún comentario, preguntas o algo, creo que es posible, ¿no? ¿Sí? Mañana justamente estaba viendo una entrevista, una declaración que hace el Papa Francisco a propósito de la Virgen. Dice que es una mentira, una leyenda, que bla bla bla. Y me quedé justo pensando en todo este tema de aborto. ¿Qué percibes? ¿Por qué el Papa no se atreve, se avienta esto? Sobre todo en este contexto de que sabemos que es como una caja, ¿no? Mucha plata que entra, mucha salda de dinero que entra, ¿no? El escándalo que hubo hace años con el cuate Schulenburg, ¿no? Que también dijo que era una mentira, ¿no? Como un escándalo, ¿cómo? ¿No? Pero ¿por qué el Papa también, como en este momento, corre peligro de desmontar el negocio, ¿no? Que justamente estamos hablando sobre la espiritualidad de los pueblos? ¿Te sorprendió? ¿Qué te hace pensar? Que el comentario no lo dijo aisladamente. El comentario que hizo fue junto a otro que niega la existencia del infierno. Entonces yo lo que veo ahí es que, pues como decía hace rato, ¿no? Como estudiante de física que fui alguna vez de la UAP, me atrevo a decir que en este universo solamente hay 4 fuerzas: el electromagnetismo, la gravedad, la fuerte y la débil. No hay más. Cada quien puede inventar lo que se le dé en gana, pero el universo es como es. Tiene una estructura y todo lo que pasa aquí obedece a ciertas interacciones. El progreso de la ciencia ha sido tal que ha llegado a un punto en que la Iglesia, o a la Iglesia ya no le ha sido posible seguir pues con sus creencias, por no decir mentiras, ¿no? Piensen, por ejemplo, que hace años también negaron la existencia del purgatorio, que hasta varios dijeron, bueno, y los que habíamos pensado que se habían ido los niños o los indígenas, ¿no? Porque pues, como los indígenas no habían pecado, decían, pues no se pueden ir al infierno, ¿verdad? Pues entonces al purgatorio. Bueno, si el Papa anterior declara que no existe el purgatorio, entonces ¿dónde está toda esa gente, no? El asunto de Galileo, ¿no? Si la Tierra era redonda o no. O sea, ¿cómo negamos que la Tierra es redonda si hay satélites, ¿no? Y muchos, ¿no? Militares y todo eso, ¿no? Entonces estamos llegando a un momento en el que la Iglesia no puede sostener pues todas estas ideas que defiende a capa y espada, pero que se niega a abandonar, pues porque le han dado sustento durante siglos, y tal vez pues poco a poco porque lo digo porque el Papa Francisco, junto a este comentario, dijo que pues el infierno no es un lugar, sino que es un estado dentro, ¿no? Cuando uno perdió la gracia de Dios, entonces pues, se vuelve un infierno y pues, ese lugar donde está viendo algo pues no era más que una idea, ¿no? O así.
Pues pienso que eso es lo que está pasando, no hay cosas que la Iglesia ya no puede, aunque le gustaría, ¿no?, que siguiéramos viviendo con esas mentiras, con esas creencias, le gustaría, claro, para tenerlos controlados, pero pues ya no es posible, ¿no?, se está cayendo, y pienso que no solamente la Iglesia, ¿no?, todo sistema civilizatorio occidental, sistema económico que es el capitalismo, pues se está derrumbando, ¿no?, completamente, ¿no?, se está cayendo a pedazos, o ya muchos pedazos están ahí tirados y los están rematando. Y lo que está surgiendo pues son nuestros pueblos, los pueblos, lo estamos viendo, ¿no?, lo estamos mirando. Pero yo considero que no están solo los pueblos, están también nosotros, están todas las que están haciendo lo mismo. Por un lado, por otro lado también considero, maestra, que sí sería muy importante pues seguir con todo lo que tú sabes, que nos lo transmitan, porque yo honestamente reconozco que poco sé de los pueblos indios, ¿no?, de cómo surgen, de lo que es su manera de ver la vida, ¿no? Y que aunque uno es mestizo, aunque uno es una mezcla rara de lo que somos, sí es importante conocer la raíz de los indígenas, ¿no? Porque a través de eso tú conoces todos los siglos de sus luchas, ¿no? Y yo siento que sí es muy importante que uno lo transmita. A mí me parece que es necesario. Bueno, yo ahí retomaría el comentario que le dije hace rato de cuando el Encuentro Continental de Pueblos Indígenas de América, de este compañero de Ecuador, del pueblo indígena de Ecuador, que decía, lo decía él tal cual, que Cruz era el símbolo de la masacre de nuestros pueblos. Lo que yo veo es que el caos ya está, el desastre ecológico, económico, está político, social, ¿no? Y yo creo que no solucionamos nada, lo que se dice nada, pues con hacerle algo a una cruz, ¿no? Eso no soluciona nada. Lo que yo también veo es que Occidente tiene su moral, que es la judío-cristiana, y dentro de esa moral lo que se plantea es que el mundo, el universo, fue hecho para el hombre, y entonces la destrucción justifica, ¿no? Si los animales fueron hechos para mí, si los ríos fueron hechos para mí, si los cerros fueron hechos para mí, pues entonces los puedo destruir, ¿no? Los puedo explotar. Debo hacerlo, ¿no? Dios los hizo para mí. Entonces no hay ningún problema, estamos bien, ¿no? Hay que acabar con toda la naturaleza, hay que acabar con todos los animales, hay que elevar el planeta Tierra. Dios hizo esto para nosotros, ¿no? Yo veo un problema muy grande con la moral judío-cristiana en este aspecto, ¿no? Tenemos como escuela autónoma compañeros y compañeras católicos a quienes respetamos, no por la religión que profesan, sino por lo que hacen, ¿no? Está Javier Siria, por ejemplo, que es nuestro compañero, el padre Solalinde, Alejandro, es nuestro compañero, el obispo Raúl Vera es nuestro compañero, y los respetamos por lo que hacen como seres humanos, porque entonces ellos intentan llevar esa moral cristiana a la práctica, a los hechos. Pero el pensar que alguien va a salvar todo esto, pienso que no tiene para dónde, ¿no? Lo que yo veo es que, como decía hace rato, el común denominador de todos los pueblos indios de México, lo digo algo no por el Congreso Nacional Indígena, sino como integrante del Congreso Nacional Indígena, es que todos nuestro común denominador es lo que dije hace rato, ¿no? Que en cada lengua indígena hay una manera de decir madre tierra. Yo digo que esto ya valió, ¿no? Si uno analiza, sobre todo nada más lee las notas amarillistas de lo que está pasando en Ucrania, en Palestina, en Siria, en el este asiático, por ejemplo, ¿no? Si uno lee todo eso, pues dice esto. Lo que quiero decir es que el mundo necesita una nueva moral. Y esta nueva moral debe de ser hacia el mundo, hacia la naturaleza, hacia la tierra. Ya no queremos esa idea de que el mundo fue hecho para nosotros. Nosotros somos parte de este mundo, ¿no? Y no es nuestro. Tenemos que cuidarlo. Es nuestra casa, ¿no? Nuestra casa común. No hay otra, ¿no? Sería fantástico que hubiera otro planeta idéntico, con condiciones cerquita, no a la vuelta de la esquina. Pues nos vamos y dejamos esto, ¿no? Pero no lo hay.
al menos aquí cerca del sistema solar no lo hay. Y aunque lo hubiera en otro sistema solar en la galaxia, no tenemos los medios para llegar. Porque llegamos a un punto en el que esto se nos acabó el tiempo. Entonces, pues creo que lo que dice mamá Eva es, sí, yo no estoy de acuerdo en que no es cosa de pueblos indígenas o no, pero pues yo hablo desde nuestra realidad, ¿no? Pero siento que una nueva moral necesitamos, ¿no? Que nos hermane, que nos veamos como iguales y sobre todo una nueva relación con la naturaleza. Es necesaria, no solo posible, sino necesaria, urgente, porque si no esto pues va a valer, porque yo pienso que llegamos a un, no sé si vamos a llegar o ya llegamos a un punto crítico, en donde ya es irreversible la crisis, ya hagamos lo que hagamos, esto ya valió. Y no es por deseos propios ni por ser fatalista, pero hay leyes como la ley de la termodinámica, ¿no? Esto no puede continuar, ¿no? Un sistema que requiere recursos infinitos no puede continuar con recursos finitos, ¿no? Es imposible que esto continúe, ¿no? El sistema monetario internacional, el sistema financiero, ¿no? Esto no puede seguir. Algo tenemos que hacer, ¿no? Y ya lo decía esta canción que a veces me gusta mucho, esa que dice, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, y no solo la paz, ¿no? También la justicia, pero hay que hacerlo, no esperar a que ocurra, porque sí. Pues sí. Yo, un comentario, como ligando plática un poco con lo que hemos visto en el zapismo y también con la influencia que tiene la Iglesia Católica en el zapismo, o parte de la Iglesia Católica en el zapatismo. Lo quiero abordar porque he tenido como discusiones con algunos amigos que siempre han polémica, ¿no? Pero me parece que es, también hablando de los personajes que decías, que son, bueno, como al lado del CNI, o hay una relación de amistad como Sicilia, Raúl, etcétera. Me parece que también no es como prudente meter a toda la Iglesia Católica en el mismo costal, porque sí hay bueno, posturas muy distintas y creo que sobre todo como las posturas que han sido influenciadas por la teología de la liberación tienen una idea muy distinta y creo que intentan precisamente como que la gente recupere la espiritualidad como algo suyo y algo que puede ser autogestionado, o sea, que no necesita de instituciones o de representantes, ¿no? Hay Martin Buber, un filósofo, decía una vez que lo que pasa con Dios es que está eclipsado, ¿no? por las instituciones religiosas, pero el momento de la cratofanía, o sea, el diálogo divino, el diálogo de la persona con el ser divino, es algo necesario como un momento de reflexión y me parece que ese momento de reflexión o de diálogo con la divinidad como un momento de buscar respuestas a preguntas en las que uno no tiene respuestas, mientras es un ejercicio que se hace en forma autocontrolada. Me parece que eso es algo necesario, o sea, es el caminar al ser, ¿no? Y no detenerse en la misa, pues. Y no sé, creo que es más bien pues cuestionar el papel de las instituciones religiosas, pero no sé, también como el rollo de la necesidad de recobrar la espiritualidad, incluso, no sé, puede tener mil formas.
Sin duda, cuando yo hablo de la Iglesia Católica, obvio me refiero a esa institución tan nefasta en la historia de la humanidad, que creo es innegable. Solo hay que leer un poco, y creo que es casi una novela de horror. Muertes, genocidios, masacres, guerras. Lo que está diciendo, pensé así inmediatamente en algo. Mira, allá en mi pueblo hay un señor que es músico, tiene un mariachi, él cobra algo así como 12,000 pesos una tocada, es de los que cobran más caro, unos cobran 7, 6, 5, pero es de los que cobran más, es por 5 horas, y a sus mariachis les paga miseria, algo así como 500 pesos por toda esa tocadota. Imagínense con cuánto dinero se queda, ¿no? Él, bueno, ese es un asunto. Otro es que del dinero que él tiene, se dedica a prestar dinero en el pueblo, cobra 10% mensuales. Ha llevado a gente a la ruina como no tienen idea, porque pidieron 100,000 pesos y después ya debían 200,000 y cada mes tienes que pagar ahora el 10% de 200,000, ya no así. Y ha pegado a mucha gente. Resulta que este señor anda por el pueblo con su Biblia y es el amigo íntimo del cura. Y entonces él anda predicando la palabra de Dios. Y es bien bueno, o sea, si lo ves en su forma de hablar, dice, mira hermano, yo aquí te traigo la palabra de Dios, porque somos hermanos y Dios y bla, bla, bla. Y entonces tú dices, ¿qué es esto entonces, no? Cuando yo veía el caso de ellos, de Solalinde y todos ellos, nada más es el asunto de llevar a la práctica lo que decimos que somos, ¿no? Entonces, si en este caso este señor que se dice católico, ¿no? Y está orgullosísimo de ser católico, de hecho, como hace 2 meses se fue al Vaticano de vacaciones y él ya se siente un iluminado, ¿no? Porque dice, yo ya estuve en el Vaticano y ya eso lo hace especial. Yo pienso que si él llevara a la práctica los principios cristianos, pues no estaría de pelo, ¿no? Imagínense que él diera todo lo que tiene a los pobres, o siquiera que no les cobrara intereses a quien le presta dinero. O sea, para mí aquí el asunto es un poco de congruencia, ¿no? Entre lo que pensamos, entre lo que creemos y entre lo que hacemos, ¿no? Y entonces toda esta gente que tú mencionas, estoy bien de acuerdo, son bien respetables, ¿no? No son los únicos, hay un tipo de gente, ¿no? Las bases, ¿no? Sicilia, todos ellos son los más famosos, ¿no? Los más visibles. Pero hay mucha gente católica, y no solo católica, que le están apoyando migrantes, apoyando campesinos, haciendo harta chamba, ¿no? Pero lo que están haciendo ellos es llevar a la práctica lo que dicen creer, y eso me parece siempre va a ser respetable. Y por último, una vez de las pláticas que hemos tenido ahí con el Movimiento por la Paz, hablábamos una vez de que claro que es necesario pues, levantar un nuevo país, ¿no? Y entonces hablábamos de qué país, y entonces nosotros decíamos que en ese nuevo país tenía que haber dos pilares para sustentar ese nuevo país. Uno era el respeto a las diferentes concepciones éticas y filosóficas, y otro era el respeto a los acuerdos de San Andrés. Para empezar, no hay mucho más, pero para empezar, fundamentar este nuevo país, pues era eso, ¿no? El respeto entre las diferentes concepciones y el respeto a los pueblos. Creo iba a decir algo. No, bueno, pues agradecerte la plática, que aprendo uno, pues, y un poco como insistir otra vez en por qué es importante, entonces que haya esta compartición, ¿no? Del Congreso Nacional Indígena ahora en tierra chiapaneca con los compañeros del STLN, ¿no? Porque me acuerdo mucho cuando sale la otra campaña en el 2006, los compas insistían mucho fuerte en esto que ahora tú dices, ¿no? Que es, antes decíamos, bueno, si no cambiamos nosotros el mundo, pues los que vienen. Pero ya estamos en un punto en el que el planeta no va a resistir este sistema económico. Y si no se hace algo ya, pues lo más probable es que el planeta nos va a abortar, ¿no? Digo, la vida va a continuar finalmente, ¿no? Porque es decir, si entendemos esto de que este planeta no se hizo para nosotros, sino que nosotros somos parte de él, el hecho de que nosotros ya no tengamos condiciones porque nos acabamos todas las condiciones naturales para tener esta existencia no significa que se acabe la vida, ¿no? La vida continúa. Pero en ese sentido, la existencia de nosotros como seres humanos, pues, sí está en crisis, ¿no? Y creo que también por eso los compañeros, hace poco que se acaba uno de sus comunicados, después de que estuvieron durante mucho tiempo un periodo muy largo de silencio,
y salen a tomar las calles en San Cristóbal y en Siete Cabezas en silencio, ¿no? Y al día siguiente sale un comunicado en donde dice, escucharon, es el sonido del mundo derrumbándose, ¿no? Y justo que creo que ellos también están aportando es importante que retomemos esa espiritualidad y que aprendamos de los pueblos indígenas ese respeto hacia la vida, hacia el otro, hacia la montaña, hacia el agua, hacia los animales, etcétera, para que entonces realmente podamos seguir viviendo nosotros también como seres humanos, ¿no? Y para eso es necesario que este sistema capitalista, que lo único que ve es mercancías y ganancia y dinero y hacerse rico, desaparezca. Entonces yo creo que, o sea, para mí esta práctica contextualiza perfectamente bien la profundidad de lo que están diciendo los compañeros, y en ese sentido creo que insistir, ¿no? Porque la importancia entonces de que este 11 de agosto puedan llegar la mayoría de compañeros que están dentro del Congreso Nacional Indígena a Chiapas, para que también como pueblos indígenas puedan dar su palabra, escucharse, y bueno, pues eso, insistir que hay un botecito, ¿no? Para que apoyemos la iniciativa, para que los compañeros del CNI puedan caer a Chiapas. Pues a eso yo nada más diría que para que la vida fuera posible en este planeta tuvieron que pasar millones de años. Y al punto en que llegamos, yo siento, veo, percibo, que lo que está en riesgo no es solo la humanidad. Ojalá y fuera solo la humanidad, ojalá. Creo que sería un día del mundo que desapareciera la humanidad. Y sí, exactamente, dentro de 1 millón de años había otras especies nuevas, ¿no? Y tal vez haciendo civilización, no sé. Pero el problema, creo yo, no es ese, ¿no? Que no solo está en riesgo la humanidad, está en riesgo la vida misma sobre el planeta. Ese equilibrio que le costó a la Tierra para llegar a eso, estamos a punto, si no es que ya, de fragmentarlo. Y después de eso, quién sabe. O sea, ni nada podría ser. Pues el problema es mucho más. Bueno, yo no quiero contar algo, es alarmante lo que está pasando a niveles de permafrost. Permafrost es capa de como lodo congelado que está en los canteros polares. Y la bronca que tiene es que el efecto invernadero que tenemos es la cantidad de gases que estamos liberando, se siente el calor se encierra, no sale, entonces eso repercute en los poros. Ya destruimos muchas glaciares y ya llegamos a la capa de permafrost. Estamos hablando de que ya kilómetros o cientos de metros de hielo antes de llegar a esta capa, que sería lodo. Para todos los prácticos, ese lodo es en la era de los dinosaurios, ¿no? Tiene dentro de sí muchísimo carbón. Entonces el problema cuando se derrite el permafrost es que está liberando 10 veces más cantidad de carbono de lo que producen los automóviles y todas nuestras industrias. Entonces el problema en este momento es que el crecimiento de liberación de gases que provocan el efecto invernadero es exponencial. Incluso si hoy por alguna cosa hiciera un apagón energético y no funciona un solo carro, una sola empresa, ninguna de las hidroeléctricas que queman combustibles para generar electricidad, y todas esas estupideces que hicimos hoy en modernidad. Si lo hiciéramos, aún así no podemos detener ya el daño que está generando el efecto invernadero. Entonces, lo rompimos, ¿no? Las fechas que se tienen ya como límites de esto, como para el año 50, que es cuando se va a empezar a ver ya la era súper brutal los efectos de esto, ¿no? Lo que decimos, bla, 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 bla. Yo nada más como, pues tema de discusiones desde mucho tiempo. Espero que saben qué es lo que sí sabemos y qué es lo que no sabemos y cómo estuvo la evolución. Está como muy puntual, ¿no? Pero no está haciendo especulaciones. Y hay un dato súper grande que encontré y que tiene que ver con esta famosa explosión que hubo en Yakarta, más o menos en la época del Australopithecus. Si recuerdo un poco, se piensa que había un supervolcán en esta zona de Yakarta, hace explosión, genera una nube grandísima, y esta nube grandísima lo que trae como consecuencia la glaciación, que ya vimos en la madre. La glaciación logra congelar prácticamente todo lo que es el norte de Europa, y demás, la vida tiene que congelarse hacia el sur. Y eso supuso la muerte no solamente de muchas especies, sino se piensa que hay una población mundial de seres humanos de cerca de 100.000 seres humanos en todo el planeta. Entonces eso es más grave que lo que hoy, es decir, ese estado de 100.000
hombres sobre el planeta Tierra es más grave de lo que tenemos como categoría de especie en peligro de extinción. Entonces estamos por debajo de una especie en peligro de extinción. Y no obstante, pues, fue lo que pasó. Subimos, progresamos, hiperpoblamos el mundo y es la madre. ¿Por qué comento esto? Porque sí me queda claro, tengo que ver que es el CNI, un esfuerzo titánico que están haciendo. Este nombre que se pone a ser los guardianes de la madre tierra. Y con ello, guardianes de la vida entera. Pues es una idea titánica, ¿no? Mucho más grande, claro, por supuesto. Todo esto, ¿no? Ojalá podamos aportar un poco para estar objetivo, no podamos aportar. Pero también a mí eso me da un poco de esperanza, de que al final de cuentas me parece que la conciencia humana está en una prueba de fuego. Vamos a mostrar que la conciencia humana, esta capacidad que tenemos de mirar cómo funciona el mundo para transformarlo en nuestro beneficio, transformar al mundo en lugar de que nos transformemos nosotros, ya llegó a su límite. Y todas estas prácticas que tenemos, que son frustrantes, vulnerables, abusivas, que son las que al final de cuentas inducen este tema, pues me parece que ahí es donde tiene que haber una modificación radical y que volvemos como a cómo funcionan los grupos. Concluyo diciendo, hace años casi tuve la gran fortuna de ir a la escuela zapatista, con algunos que nos quedó acá. Y bueno, una de las cosas que al día de hoy no termino de digerir, pero que creo que es la que más me movió, es cuando los compañeros me dicen, nuestra lucha es por conservar nuestro modo de vida. O sea, que es como la locura, ¿no? O sea, para todo el mundo que está pensando en tener un nuevo teléfono, tener más luz. Entonces, quiero poner un brazo maíz y comer su propio maíz. Chingada. No les interesa más, necesitan tecnología, y tampoco están peleando porque no es eléctrica, porque quieren a los niños jugando tal. O sea, defender ese modo de vida, para muchos seres humanos en este planeta es una aberración. Muchos ven aquí como, este retrógrada que opone el progreso y el desarrollo y a la comodidad. Pero ahí está, como insisto, la prueba de fuego, la insensatez. ¿Para qué diablos sirve la conciencia? ¿Qué es eso que le llamamos conciencia? ¿De qué nos sirve entender el mundo si al final lo desmadramos? Y recuerdo que una de las grandes críticas que se ha hecho justamente a la biología radical en que decían que nunca se va a poder entender la vida. Una discusión más o menos de la época de Descartes, cuando se empezaban a hacer estudios de disección. Y entonces alguien decía, es que ustedes jamás van a poder comprender la vida. Entonces se exponían sus cuadros y toda esta metodología científica de prueba de base según ellos. Y el argumento que se les decía es que ustedes no pueden comprender la vida por la sencilla razón que para comprenderla tienen que aprender con ella. Entonces todo lo que ustedes tienen en sus planchas, todo lo que tienen en sus láminas, todo lo que están haciendo según es el conocimiento que generan para comprender la vida. En realidad lo único que tienen frente a ustedes son cadáveres que han matado. Ergo, la vida por sí misma no la logra. Nada más por lo que estaba comentando Enrique y lo que estaba diciendo Sofía, apenas salieron 2 investigaciones, las pasaron también en la tele, que comprueban lo que habían dicho en la fundación del Congreso Nacional Indígena ayer en octubre del 96, ¿no? Primera es de que estamos en la ha habido 5 catástrofes planetarias y estamos ahorita casi en la 6ª, que ya no marcha atrás. Y la otra, eso lo dijeron en aquel tiempo, y la otra también la dijeron en aquel tiempo, y cuánto tiempo ha pasado para que lo volvieran a decir. En el CNI, sino que se fueran científicos, ahí se está haciendo un proyecto, no recuerdo el nombre, pero que se llama Ósfera, o Sósfera, no recuerdo el nombre, pero en el que los mismos científicos están reconociendo que el planeta está vivo. El planeta siente, el planeta se pone triste, se pone contento. Lo que siempre han dicho los pueblos indígenas, apenas lo está diciendo la ciencia eurocéntrica, o no sé cómo le vayan a llamar. Y por estaban comentando, ¿no? Va a haber un día en que el planeta nos va a mandar a volar, ¿no? Y bueno, por
autónoma en el parque de Enrique de este supervolcán, en aquel tiempo en Yakarta. Tenemos uno aquí bien cerquita, y es el que están monitoreando Estados Unidos. Le estamos poniendo tubos de gas. Sí. Está en Estados Unidos, dicen que si explota, bueno, el video y todo eso continente. Y eso, todo eso lo habían dicho los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo, lo volvieron a repetir en 96, nos lo están diciendo ahora, y ahora hasta apenas que empiezan los científicos a decir, estamos en peligro avanzado, como están diciendo ahí. Perdón que te interrumpa, pero sale la nota también del TDI, estúpida esta que se encarga del TDI diciendo que los indígenas deberían irse a trabajar, o sea, en desprecio sobre la población indígena, no la acabamos. A ver, tengo una pregunta y quiero ser muy concreto también. Y tiene que ver con la Escuela Autónoma de Llanos Zapata allá en Isilupec. Y yo creo que pues, también se relaciona con lo que dicen los compas. Y platicábamos alguna vez que me decía que pues, la intención de esta escuela era conocer el mundo para después transformarlo. Entonces mi pregunta tiene que ver con cómo se proyecta la Escuela Autónoma de Llanos Zapata pues, en unos 5 o 10 años. ¿Tú cómo la ves? ¿Cuáles son sus ideas, ¿no? Sus objetivos, su trabajo? Pues, no sé, mucho de lo que hacemos y mucho de lo que hacemos no lo planeamos ni siquiera, sino que se van dando cosas y respondemos a esas cosas como podemos, a pesar de lo que queremos y a veces no. Entonces, no, la verdad es que no tengo idea. Lo que sí sé es que somos muy poquitos, pero que tenemos en claro, bien claro ciertas cosas. Y como ya una vez, a lo mejor no he dicho una, creo que siempre lo decimos cuando hablamos en público, organizaciones, encuentros y todo eso, cuando decimos que la lucha esta es por la madre tierra, es nuestro deber cuidarla y defenderla hasta morir si es preciso. Y solo lo veo así, ¿no? Que nuestra vida ya está dedicada a eso. No hay otra cosa que hacer, ¿no? Más que eso. No tenemos el sueño de que algún día nos vamos a volver ricos y tener un buen trabajo y andar en un buen coche. No. Es algo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Yo nada más, a lo mejor para terminar, yo soy malísima y debo reconocer para los autores que a veces leo, que a veces tengo que estar en entender. Pero hay uno de ellos que dice que el capitalismo se apropia de todo, absolutamente de todo, incluso de los sentimientos, sus frustraciones, amarguras, tristezas se apropia de todo. Hay filósofo hace rato y yo quiero recalcar que es muy importante. Aparte de la ética política que uno tiene que cambiar, también necesitamos ir más profundo cuál es nuestro cambio y hacia dónde queremos caminar. Porque yo no estoy de acuerdo que estamos haciendo cosas catastróficas, porque ay, puta, que nos vamos a ahogar y todo eso, que sí es cierto. Y que también se ven las películas, ¿no? Pero lo que es cierto es que si alguien es responsable es un sistema. Eso no me queda ninguna duda. Y también tengo muy claro que tenemos que estar juntos, los que queremos vivir de otra manera, que queremos tener otro tipo de vida y aportar a que estas cosas cambien de fondo, no de forma, de fondo. ¿No? Entonces, pues es lo que quería yo decir, las cosas que he leído, necesito que acuerdo, pero que de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo soy, hay un responsable único. Pues termino entonces diciendo que el enemigo más grande a vencer no es la policía, no es el gobierno, no son las empresas transnacionales, no son Peña Nieto ni nadie de ellos, ¿no? El enemigo más grande que tenemos que vencer es a nosotros, porque nosotros reproducimos al capitalismo en cada uno de nuestros actos, en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con las personas. Hay que cambiar eso, ¿no? Y eso cuesta, pero vale la pena.
Pues gracias.